Hola a todos, alexelcapo, bienvenidos a Metafor. Vamos a seguir, nos quedan 2 días en la isla y nos vamos ya. Por cierto, antes de empezar, si se escucha raro a algún nivel diferente y demás, es porque ya estoy en el nuevo sitio y por lo tanto se va a escuchar diferente hasta que, pues no sé, a cortinas y ese tipo de cosas para el tema de los ecos y tal, ¿vale? Estamos a medias todavía. Así que es lo que hay, ¿vale? De momento no se puede hacer otra cosa. Podemos subir a Eufa hoy, creo que no tenemos mucho más que hacer, ¿no? ¿Tienes tiempo para dar un paseo conmigo? Por Brilhaven. What the fuck? Bueno, vamos a llevar a Brilhaven para que vea un poco mundo, ¿no? Era su historia va de eso, ¿no? De que aprenda. Ay. Así que esto es Brilhaven. Hay un montón de comidas que nunca he visto en la isla. Esta carne sin deshuesar es una ofrenda ritual, ¿no? El corazón se seca aparte. Jovencita, debo pedirte que no hagas comentarios tan desagradables sobre lo que vendo. Lo siento mucho, no era mi intención. No quiero que los clientes piensen cosas raras de nuestros productos, de verdad. Con razón la gente odia a los Mustari. Un poco exagerado, señor, ¿eh? ¿Va a aprender esta mujer que hay racismo? Lo siento, me he dejado llevar por tantas cosas novedosas. He sido maleducada con el tendero. No es verdad. Ya para empezar tendría que decir ni de coña, pero vale. Hey. Tengo entendido que en la ciudad hay toda clase de gente y es un lugar peligroso. Como soy una pagana, estaba nerviosa. Pero también hay gente amable. En el otro sitio donde estuvimos dijeron que me dejaban barato un cubo que da suerte. ¿O no? Le estaban mintiendo. Lo más probable es que intentaran estafarte al ver que no eres de aquí. ¿Qué? Entonces a lo mejor era un florero y no un cubo. En esta ciudad es todo tan diferente, da un poco de miedo, pero también es emocionante. La ropa, la comida, incluso las plantas son diferentes. No estamos tan lejos de la isla, pero hasta el olor es... ¿Hueles ese aroma? ¿Qué es? Es un poco dulce y también nostálgico. No noto ningún olor especialmente inusual. Es magla, ¿no? Es muy intenso o complejo, más bien hace como cosquillas en la nariz. ¿Podemos investigar dónde procede? ¿Y cómo es que tú no lo hueles, tío? Digo, igual tiene algo que ver con la magla, porque ellos la detectan, pero claro, la ven con el tercer ojo, ¿no? ¡Ah! Es aquí, no hay duda de que el olor es... No hay duda de que el olor es más fuerte. Es una iglesia santista. Quizás sea un perfume que usan en alguna ceremonia. ¿Venís a rezar? Lo siento, ¿no? ¿Qué os trae por nuestra iglesia? Me produjo curiosidad el olor. Veo que eres Mustari, joven. Es un placer, soy Eufa y este es Alex the Cape. He hecho bien en decirlo. Eres ese muchacho del que tanto he oído hablar, el que anda armando tanto alboroto. Sí soy. Me llamo Hyperic. Si el santismo despierta tu interés, será un placer hablar contigo cuando quieras. Pero hoy no va a poder ser. Justo iba a acompañar a la pequeña Obi a su casa. ¡Obi! He ido a rezar con el señor Hyperic. Y a ver a mi mamá a la enfermería. ¿A la enfermería? Su madre está muy enferma, la estamos cuidando en la iglesia. Perdona que me vaya tan pronto y más. Con lo lejos que has viajado, ven siempre que lo desees, aquí estaré. ¿Pero qué tiene que ver el olor? ¿Qué está ocurriendo? Adiós, Eufa, nos vemos. Este tío es malo, está pasando con la madre. Algo no le cuadra, ¿no? No tenía pensado visitar una iglesia, pero me alegro de haber podido hablar con un creyente del santismo. Creo que quiero saber más del santismo y las diferencias que nos separan de los Mustari. ¿Y importaría volver aquí conmigo? Por supuesto. Muchísimas gracias. Eso sí, que sepas que recitaré tu nombre en sueños para que no olvides tu promesa. No hace falta, crack. Enseñanzas paganas. Disminuye las probabilidades de que el grupo sufra inquietud. Joder, específicamente, ¿eh? Hay algo en esta iglesia que no me acaba de encajar. Bueno, a lo mejor es solo cosa mía. Es que va a salir de aquí cosa fea, ¿eh? Lo siento, se está haciendo tarde. Deberíamos volver. Va a salir de aquí culo, ¿eh? Va a salir cosa fea en esta iglesia, verás. ¿Tengo algo por la noche que hacer? No tengo nada. ¡Oh! Tengo Yunita. Y tengo Neuras. Vale, vamos a subir a Neuras porque el suyo es más específico, la verdad. Neuras, como depende del catalizador y tal... Pues... De haber encontrado la pieza esa, ¿no? Pam, para, pam. Toma, toma. Que lo encontramos en la dungeon. Cuéntame, venga. Todos son iguales, tío. Hola, Olita, mi reliquia bonita. Es un placer conocerte.
Habla con las reliquias como si fueran bebés. Nunca dejan de sorprenderme. Estas reliquias utilizan un poder que interfiere directamente con los elementos fundamentales de la materia. Ya veo, así que aprovechamos ese calor colosal que se genera en este momento. Lo oigo. Por mi tía la santa puedo oírlo. Los reverentes susurros de una antigua civilización. Gracias. ¿Qué me daba? Oh, fruta del héroe. Que me aspen, hay muchos tipos de reliquias y cualquiera de ellas puede darme un subidón de inspiración hasta en mis peores momentos. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Quieres hablar? Al sumergirme en mi investigación a veces siento que la inquietud me domina. Me da por pensar en mis días felices, que mis días felices podrían acabarse. ¿Recuerdas que te hablé de mi prueba de vuelo fallida en mi época más respetable? Aún era un jovenzuelo. Quise demostrar mi teoría de vuelo y la pifié a lo bestia. Cuando me recuperé del accidente me destituyeron, decidieron adoptar otro plan de vuelo. Lo peor es que aquellos a los que consideraba leales amigos me abandonaron civilinamente uno por uno. Ver que mis compañeros me daban la espalda sin rubor me hizo darme cuenta de lo horrible que es la gente, pero lo que más temo es al cobarde en el que me convertí. Cuando te has quemado, en lugar de elegir lo desconocido, lo emocionante, acabas eligiendo lo que es seguro, con lo que menos arriesgas. It'll be fine. Has aprendido a pensar de formas nuevas, en eso consiste crecer. Exacto, la seguridad debe seguir siendo prioritaria, pero no temas, hemos llegado muy lejos juntos y no te abandonaremos en lo más mínimo. Ojo, dale. Creo que con la edad me he vuelto algo chocho, gracias por todo. Oh, come on. Nos alegra verte con mejor ánimo, ¿verdad? Yes. Thanks. Muchas gracias por los ánimos, vuestra compañía me da fuerzas renovadas. Venga, sientes, no sé qué. Ojalá os hubiera conocido antes, quizá habría tenido una vida más... No, tal vez sea mejor pensar en este tiempo que he estado por ahí con vosotros como mi segunda oportunidad en la vida. Tengo que compensar todo el tiempo perdido. Vale. Aún más daño con el bombardeo. Reduce mucho el coste de mag. Bueno, lo del bombardeo me la pela bastante, la verdad. A decir la verdad, las reliquias están empezando a encajar gracias a vosotros. Esta cosa podría ser un dispositivo que genere una cantidad impresionante de energía. Algo del tamaño de la palma de mi mano, pero suficiente para aumentar 1000 motores de surcadores acorazados. Incluso más, me atrevería a decir. Cuando esté acabado puede que ir a las estrellas ya no sea un sueño tan lejano, aunque eso depende de que encontréis esas reliquias. Coes. Va a ser un motor. Un motor de magla super turbo poderoso. Ahora que ya estoy más animado, toca hacer un poco de mantenimiento. Venga, pues. Pam, pam. Mañana ya es el último día. Hoy era el último día. About the currents. La lanza de Neuras estará lista mañana y parece que la marea se ha calmado un poco. Pronto podremos partir a Altaburi. Como Fidelion está recuperándose, ¿qué tal si aprovechamos lo que queda de día para ayudar a alguien? Oh, no. Excelente idea. Podríamos devolverles el favor a quienes nos han ayudado. Nos vendría bien tener apoyo más adelante. Nos van a robar el día, ¿verdad? Dejad que os acompañe. Estoy seguro de que os serviré de ayuda. ¿Me roban el día? ¿Me roban el putísimo día? ¡No me roban el día! ¡Let's go! Esta noche nos toca trazar un plan para mañana. Hay que aprovechar bien el día. Vale. ¡Uf! Stroll. Stroll, último rango. Pero tranquilamente, además, ¿eh? Toma, aprovechar el día. Hey. Pam, pam, pam. Toma, aprovechar el día. Gracias, me has ayudado un montón. ¿Puedes llevar el surcador acorazado a mi pueblo de nuevo? Por donde tú quieras, Stroll, hijo mío. You know, I'm truly blessed with good fortune. I was born into nobility, lived a carefree childhood, and but more than all of that, I've met people I can trust. Sometimes it frightens me. I question whether or not I deserve to have all this. Me sorprende mucho que su historia no gire en torno a quererse vengar de los humanos como de forma inconsciente y que al final se tenga que dar cuenta de que la venganza... No lo sé. En vez de eso, habla de que un humano destruyó su pueblo como quien dice que un día llovió muy fuerte. Rollo, me acuerdo cuando era pequeño que tal... O sea, una cosa que dices, a ver, un ser extrañísimo, o sea, apenas pregunta sobre los humanos, como que no tienes inquietud, no sé, me flipa. Pensaba que iría por otro lado completamente diferente su historia, me parece súper la verdad. Su historia, ¿eh? Su arco me parece, pero a un nivel. Pero bueno. Of course you do. Hearing you say it helps me believe it. After all,
I was only able to help the people here because of my parents' wealth. Fíjate, Stroll, el dinero. The inheritance just happened to be in the royal capital, and the people of Harlia were coincidentally in the same place. Bien está lo que bien acaba. Maybe you should be glad things turned out so well. No has dicho eso, ¿eh? I don't regret using the full inheritance as I did for a moment. Given a second chance, I would do the exact same thing. But I think I defied my parents in some way. That's my only regret in all this. I'm sure they'd have done the same. I just don't know. Colega, deja de dar revueltas, ¿eh? Le Even doy un during the cabezazo. attack, my parents shielded me from the fighting. They told me to get to Grand Trad with all haste. Rangif said my parents told him the same. They wanted everyone to flee to the capital. And then the merchant in the capital was the one keeping the inheritance. ¿Cómo? Que tu padre que viajaba All really coincidence. Que tu padre que viajaba constantemente a la capital dirigió a todo su pueblo ante un ataque humano a la capital, porque además de cerca es la capital. Y además dejó su herencia en manos de alguien que conocía en la capital, un lugar al que iba frecuentemente. Joder, eres subnormal, Stroll. O sea, no sé. Si yo voy, imagínate que soy de Zaragoza, ¿vale? Y tienes a la misma distancia Barcelona y Madrid, y por algún motivo tu padre es rico y tu padre frecuentemente va a la capital, a Madrid, a hacer negocios, conoce gente y demás. Y por algún motivo hay un ataque termonuclear en Zaragoza y dices, hostia, le dices a tu familia y a tus conocidos, oye, iros a la capital porque allí tengo contactos y demás. O sea, ¿cuál es la gran revelación que acabas de tener, Stroll? ¿Tienes retraso? ¿O qué te pasa? Es que no entiendo muy bien. No, your parents orchestrated it this way. If that's true, though, do you think my parents might have intended the inheritance? Oh, the family treasure. My father mentioned in the letter. He wasn't talking about the inheritance. He meant the people. Vaya triple mortal que acabas de pegar, Stroll, basándote en absolutamente nada. Pero ok. A nobleman is the shield in his people's hands. Durable enough to protect them, but light enough to carry. Else what value does he have? Lo que tú quieras, Stroll. Ok. I continue to find ways I never understood my parents. Eso diría yo. No sé yo, Stroll. Creo que fumas hierba poderosa, But you do understand. Yo no he dicho eso, pero bueno. Ok. So the way I used that money, was that what my parents would have wanted all along? Seguramente querían que hicieras lo que tú consideraras justo y ya está. I'd always thought I'd been a worthless son to them. You've done your parents the greatest of honors. Have I? Te voy a decir lo que quieres escuchar porque quiero esa dulce, dulce magla. Father. Mother. Leave the people of Harlia in my hands. No. ¿No sería más Leave the fate lógico of this country to me. usar el dinero para reconstruir el pueblo? ¿Cuántas casas dijo que iba a comprar en la capital? ¿Cómo puede ser más caro eso que venir aquí a este pueblo y reconstruirlo? Es que no lo entiendo, honestamente. Someday I will restore our home. Venga, tú Everyone puedes. will come back to live in peace. Venga. And I won't let anyone take it from us ever again. Joder, pero es que esto que acabas de decir debería ser como tu moto, como de las primeras cosas que me dice a mí como personaje una vez que nos hacemos medio colegas, que me dijera eso, rollo, mi objetivo en la vida es conseguir esto, ¿sabes? Y que empezara súper enfadado y con súper a la defensiva y cabreado con los humanos y que toma decisiones un poco a lo loco, irracionales, siempre que ve un humano se le va la puta olla, tal, y que con el tiempo aprende a cuidar de la gente que tiene a su cargo porque es un noble, porque tiene responsabilidad, yo qué sé, pero en vez de eso es súper meh, ¿sabes? Su arco. But this isn't about my family. This tragedy must never be allowed to be repeated anywhere. Es que esto que está diciendo es literalmente de las primeras cosas que tendría que decirme. No la última, de las primeras. O sea, este tendría que ser su punto de partida, no el final de su arco. ¿No? ¿No os parece? A mí me lo parece.
I'm going to change the future with you. Los ataques de monstruos de tipo humano tienen mucha probabilidad de ser críticos. Esto tiene sentido, me gusta. Y lo de la encarnación heroica esta, habrá que verlo cuando le subamos Samurai, ¿era? Al máximo. Is only a step behind a clear conscience. My parents' mantra has never been more clear to me. You keep moving forward. Do what you know to be just. And I will be just a step behind, no matter what. Look back, and you will find hope. Nice. Stroll. A tope contigo. Lo que tú quieras, me vale. Me roban la noche, ¿no? Míralo. Grande y prepucio. ¿Cómo se va? Le va a pasar... El pequeño se muere, 100% el Fidelio. Y se va a unir el otro. Y el Fidelio que se la da de duro nos va a defender y se va a morir defendiéndonos. O algo así ante el Luis. What's up, Del? Something on your mind? Y no me gusta Basilio nada porque no me gusta cómo habla. No me gusta nada su acento. That's nothing. Just thinking. Oh no. You're not still feeling unwell, are you? It's just the twinge now, that's all. I'm sharp as ever, me. Are you sure? Because I remember, once the big fever passed, you went hot and cold again a couple more times. I'd never seen you go down like that. I said I'm fine, didn't I? God, but you don't worry too much. Something's bothering me. Oh. Really? He seemed pretty healthy to me. Just a bad feeling, I suppose. It was a human that wounded him. Oh. Hard to say whether the magla might have any nasty side effects. You know. Bueno, creo que el humano nos ha herido a nosotros también, ¿eh? Bastante, además. You mean he may need magic healing? I don't know if we're gonna find that here on the island. Oye, Gallica, te recuerdo que tenemos una máquina que nos teletransporta donde nos haga de la punta de la boya, básicamente, ¿eh? Yo solo te lo comento. Hey, is there any way we could get Rella to take a look at him? Yes. Magla-born symptoms can take a turn for the worse incredibly fast, no matter how healthy you are. Huh. Well, we do claim to help anyone in need, eh? But don't forget that we're fighting a battle. And if you cannot distinguish friend and foe on the battlefield... I know you're right. But I get the feeling those two are telling themselves the same thing. What if, now, what if, instead of speeding to her doorstep, we ask her saintliness to come here? It'll just take a bit of conspiring to get our story straight. La voy a buscar. I mean, I'm not normally a chap to take sides in this sort of thing, but those two hardly strike me as the evil type. Look, Captain, I wouldn't feel right ignoring this. Yes. No problem. I knew you'd say that. Well, if Rella's coming here, I guess it won't be that much trouble. Que te voy a decir que no, pero si me paseo con el puto surcador cada día para todos lados. Thanks. I remember I called... If that's sorted, let's get it done. Pues. Thank you so much for your help leading the evacuation. They tell me not everyone got a chance to thank you. Don't worry about it. Didn't want the annihilation of a whole village on my conscience is all. ¿Cómo se hace el duro, eh? Wasn't expecting you to handle the evacuation side, Del. Thought for sure you'd be the first in the fray with the human. They healed me up. Gotta repay the favor, don't I? Wouldn't feel right. And then for their sake, you should take care of yourself, too. Ojo. What? Who the hell? No way. ¿Se nos oirá, Rela? You're joking. You're not joking. I called for her, and she came. You that surprised? I know people in the Crown Theocracy. My work speaks for itself these days. Claro, la gente no sabe que es su hermana mayor. Bueno, su hermanastra, ¿no? It's almost time for the Saints' Day festivities in Montario. Having been invited, I was in the area. I heard about your splendid work, Fidelio and Basilio. You remember us? Of course. This is a bit of a reversal, though. Back then, it was you helping treat Basilio's wound. I can tell how far you've come since then. Ugh. But I've also heard about your own injury.
Your right foot, I'm guessing. Have you felt any sudden fevers come on? Pam, 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 pam. Yes, that should do. I can see you had an expert looking after you already. Fidelio, is there something you feel lost or anxious about? Se puede acelerar el proceso y te puedes enfermar porque te sientes mal. Y cómo eso interacciona con la magla. De ahí viene lo de la... ¿Cómo se llamaba? Apatía, agonía. Eso que se parece tanto a lo del Persona 5. Where's that coming from? I've talked to lots of people and observed the flow of their magic. ¿Ves? By now, I'm certain that when I speak to someone who's feeling strong emotions, I can sense the state of their heart as if seeing it... Nah, ¿Esta tía de qué raza es? ¿Es de los que son blanquitos de piel? Es que no me queda claro. I see. Ah, no, coño, sí, es la que tiene alas. Soy You gilipollas. should be fine. Just don't take life for granted, or your treatment will have been for nothing. For now, let's see. Run to the beach and back with Basilio. If you can make it without slowing down, then clearly there's nothing wrong with your foot. Puedo dar cuenta, vaya taconazos que gasta, ¿no? La mujer esta. Mira qué tacones. Hey, sounds like a laugh. Just like when we were kids. Step lively, Del. Or Hey, what the hell? I said I'm fine. Thanks, Rella. When you told me about the first time you'd saved someone's life, I didn't realize you were talking about them. You're in Luis's entourage now. Yet you needed our stories to match in front of the brothers. You're swimming in dangerous waters, aren't you? No le has contado a tu hermana. Not just that. You've got a gauntlet runner that can teleport across the land and an elder captain who wields it through magic. That's a lot to take in. Bueno, pues si vieras su arquetipo, flipas ya. Well, how do I put this? I didn't realize it when I met you before, but you're already one of the top candidates. Yes. Are you intending to confront Luis? Yes. Yes. Well, there you have it. So you're committed to this path. No. I knew this day might come. It's not my place to stop you. Come now, do you have to be so bleak? I've already spent my fair share of time with Luis, you know. Don't underestimate Luis. As far as the Crown Theocracy knows, the King's magic will protect the highest candidates from any harm. And they think that guarantees their safety at the festival. But I've done my research. Some attacks the barrier can't stop. I believe the magic only prevents underhanded approaches, like ambush. Te vas a acercar muy lentamente con una espada. So there's a loophole. It's not widely known, but take a duel, for instance. Both parties identify themselves, fight with consent, and the magic won't protect them, no matter their standing. But if you just have to identify yourself and agree to fight... Oh... Suffice it to say the King's shield is not perfect, and Luis will surely exploit that. I have a terrible feeling there will be bloodshed before Saint's Day is over. I won't try to stop you, but be careful down the road, all right? Yes. Then please. Ugh. You do know I'm not a child anymore. keep up, Del. Gotta be faster than that. Spring-heeled bastard, you've got the height advantage. I suppose we'll have to leave it there. Vale, a ver qué pasa, ¿eh? Porque va a ser ahora cuando lleguemos, que se va a liar parda, ¿eh? Entiendo que ahí es cuando nos entraremos de cosas ya, o sea, como que de repente se van a poner las cartas sobre la mesa de un montón de pequeñas historias, me da la sensación. Can't deny it this time, though. You lot did fantastic. And Lady June is safe too. I owe you thanks for that. If the islanders gave us a map of the east side of the island, their way of thanking us, I suppose. See? Yes. Old Del's great at looking after people. He saved loads of them in the evacuations. Oh, belt up, would you? I'm meaning to ask. That's a book, yeah? Todo el mundo que lee el libro se une al grupo, ¿eh? Didn't take you for a book reader. Lord Luis likes them, though. Often got his head buried in one. By the way, doesn't
Lord, Luis, have this same book? I hear it's been banned. How should we know? Not like we grew up round books. So, what's it say? Long as... La va a leer él. In this world, one can become anything they desire. Neither birth nor status decides your occupation. Huh? Sounds grand, that. You think this place really exists? Of course not, you muppet. It's a fantasy, remember? Anyone is free to become anything. This is a paradise of equality and freedom. Pretty words, them. But if everybody's free to do what they want, they'll work out their own reasons to be prejudiced. No miente. La verdad es que ha dicho una verdad. You can call it a utopia, but I reckon people living in it might romanticize our world too. At the end of the day, dreaming of escape will only ever be a dream. Nothing changes unless you do it with your own hands. Aye. But if we really could do anything, I quite fancy opening up a little diner with you, Del. Oh. You like singing, eh? Quiero abrir un bar, chiquitito. We could invite Lady Juna over. Host a fancy soiree of our own. Every night, just... Get your head out of the clouds, Baz. We're long past being able to get away with that. Doesn't matter anyway. ¿Cómo se va a morir, eh? ¿Cómo se va a morir el pequeñajo? Y el otro se va a enfadar un montón. Y lleva un hacha, así que se va a enfadar y va a ser un berserk, porque es la clase que nos falta. Alguna clase de berserker. Alguien que tenga como mucho contraataque y furia y cosas así, ¿no? Como en Persona 3, el que atacaba físico pero con su vida, pero que era un berserk, que también llevaba un hacha, de hecho. Sé que hoy nos vamos, pero en la isla hablan de un festival. Todos los isleños se dirigen a la costa. Piensa celebrar un festival como agradecimiento para desearnos buen viaje. El cambio de las mareas nos permitirá llegar a tiempo aunque salgamos mañana. Durante la fiesta se quema una efigie del dios dragón en una hoguera a modo de ritual. Dicen que rezarle a la efigie en compañía hace que tus deseos se cumplan. Qué maravilla. ¿Con quién rezará esta noche nuestro capitán? Joder, tengo que elegir. ¿Todo esto que te dejan grabar antes debe ser momentos que cambian el final o algo así? Tras tomar una decisión hemos ayudado a los isleños a preparar el festival y cuando hemos terminado la efigie del dios dragón el sol ya se había puesto. Ah. Coño, me esperaba una efigie pequeña. Han hecho aquí las putas fallas. Didn't expect them to throw such a party before our departure. A far cry from our first night here in a cell. I hear 'tis a festival in the dragon god's name, meant to ensure a safe sea voyage. In place of a lighthouse, their fire is kept burning and... I say, these locals are barely well informed. They're up to their gills in practical and theoretical. Not as focused on the mechanicals as us mainlanders, but the land's far from barbaric. Their insights... Ah, speaking of, I finished with the lob. We're finally ready. Vale, tenemos la lanza. Woo! Grand, ain't it? Del's all better. And we've got some choice souvenirs to bring back to Lord Luis. We're not out of the woods yet. Don't be too quick to celebrate. Hey, come on, lads, loosen up! It's a party! El tonto este. And you? What's a sanctist fat cat like you doing getting all giddy over a pagan festival? Buena pregunta. I have to laugh, don't I? You know, I thought the Crier's life had made me pretty knowledgeable about it. Makes me think. Ah, te das cuenta, eh? Maybe the Crier a family trade, eh? The Crown Theocracy does love their hereditary titles. Yeah, my old man was a serious fella. More than me, that's for sure. He called out corruption where he saw it. Made him a pariah. But there you go. Yeah, I remember he once flat out suggested igniters were more dangerous than the Crown Theocracy was letting on. And there was that riot in the slums, of course, the one started by that Parapus. But my old man... Oh! Se les ha iluminado la cabeza, eh? He said it wasn't a riot at all. Outright accused the Crown Theocracy of turning an innocent Parapus feral through horrific magic experiments. Además, acaba de decir feral, ¿no? Porque además es un paripus, o sea, es un animal, técnicamente. O sea, sin duda va a ser berserk. Sin duda. What? Va a ser su puta clase. Who knows what really happened there?
Either way, nobody took my father seriously. He was condemned as just the way it is, I suppose. People will always prefer their own feeling. Hard to care about the world after that. I was a poor excuse for a crier, if you ask me. It's beyond weird. Somehow, you lot have managed to make the world seem interesting again. ¿Se va a hacer un confidente? Me queda alguien más, ¿no? Can't afford any rumors about you being biased in our favor, anyway. No. Fair enough. Fair enough. Haré lo que For pueda. now, I'll catch a Pues boat igual right to no. Alfombrilla ahead of you. Once this festival's over, it'll be farewell. Vale. Joder, se ha ido corriendo la Virgen. Se ha ido sprintando. Now, time for some fun. Ah, And those are? The fruit is called big dragon's fat tears. They're quite balls. precious. Their tree only bears once every few years. Ah, 'tis delicious. Beyond delicious. Wonderful. This again. Hulkenberg's tastes are a dubious metric. Please, it's the rarest of harvests. And we... Todo rico. ¿Pero qué haces comiendo con una cuchara? ¿Eres tonto? Sounds. I feel quite... Right? ¡Ah, que es droga! What's going on? There's something odd about the way those two are laughing. ¿Qué es droga? ¿Tú qué es marihuana? But he's crying. What is this fruit? You see, in old times, old long times ago times... Es droga. people Literal. eat this to reach a higher plane of it. Ha. Yes, you certainly appear to have reached some... Sí, sí. Colocadísimo. Phew. Finally back to normal. Oh, and did you hear? The people of this island make a wish over that flame. It's said that if you write your wish on a piece of paper, it'll bring you good luck. Si voy con alguien o no. Have you decided on someone? Stroll, Hunkenberg, Neuras, Heismei, Yuna, Eufa, Gálica. Voy con Gálica a ver qué me cuenta. A ver si me cuenta algo, tío. Es que no sé nada de ella. Me fascina llevar 50 putas horas o las que lleve y no saber nada de ella. Pero nada, ¿eh? It's so pretty. Qué bonito es ver el fuego reflejado en el mar. Ni siquiera Dios podría negarse a conceder un deseo aquí. ¿Crees que es Dios? Oye, ¿qué crees que es Dios? Tanto el santismo como este pueblo tienen un Dios. Creen que su deidad los protege y vela por su felicidad. ¿Pero crees que es posible que todo el mundo sea feliz? Y si alguien no lo fuera, ¿a qué se dedica su Dios? No lo sé. El mundo está lleno de cosas que ignoramos, ¿no? Te puedo mentir si quieres, pero bueno. Solo quiero que haya menos infelicidad en el mundo. Aunque es bastante difícil cuantificarla, la verdad. Bueno, pedimos nuestros deseos, al fin y al cabo no tenemos nada que perder. Pam, pam. Yeah. Y si no me concedes... A ver, es que... Perdón, es que tengo la pantalla más lejos que antes. Y si no me concedes mi deseo, lo lamentarás. ¿Me oyes? Creo que diciendo esto hay más posibilidades. ¿Verdad? Doy mucho miedo, que lo sepas. He deseado que toda la inquietud del mundo se convierta en esperanza. ¿Por qué no soñar a lo grande? Cuando no sabemos qué nos depara el futuro, sentimos mayor inquietud, ¿verdad? Pero así es la vida. Sentir inquietud es natural, por eso hay que disfrutar del momento y confiar en que todo saldrá bien. Si logramos despertar al príncipe, el pueblo recuperará la esperanza y teniendo en cuenta todo lo que has hecho, estoy segura de que lo conseguirás. ¿Has parado a pensarlo en todo lo que has conseguido? Digo, has progresado mucho desde que te empujaron por aquel acantilado del desierto. Sé que es verdad, así empezó el juego. Sé que es verdad, al fin y al cabo soy la que lleva más tiempo a tu lado y no sé nada de ti, lo cual es más raro que, vamos. ¿Qué has deseado? ¿Que todo el mundo esté a salvo? ¡Conocerte mejor! Eso va a ser como raro, ¿no? Seguro que Dios cumple cualquier deseo que le pidas. O sea, quiero conocerla, pero desear eso teniendo la oportunidad de tal. Me lo he pasado genial en el festival, gracias. No es nada del otro mundo, pero me gustaría darte una cosa que encontré el otro día en la playa. Te lo regalo con mucho cariño, así que cuídalo. Pues es un arma, ¿vale? Me ha costado horrores llevarla al surcador, así que más te vale usarla, coño. Vara de huesos de ballena. Coño. Para mago creo que es, ¿no?
¿Cómo te vas a morir? Lo sabe Dios. Tell, you hear all that? What that cry was talking about? Era su padre, ¿no? Yeah. Sounded proper familiar to me. It's easy to blame the Sanctus Church for the whole thing. But maybe not all of them were happy about it. Makes you think. I remember St. Rella looked like her heart was breaking, seeing us at death's door. Del. What do we believe in, really? Are we absolutely positive that, you know, Count Luis's vision and ours have enough in common? I thought we were done talking about this. He's the reason we got this far. A couple of parapus orphans. Nobody else wants us. Nobody cares about us. I know, Del, but he makes all them speeches about equality, but in the end, he's gonna leave the weak to die. Yes. I heard him talk about his ideal world, and it sounds like a world where we'd have died alone in the dirt. Menos mal, parece que va a salir entiendo de una puta vez. Too late for that kind of talk, brother. Blood on our hands either way. Hey! What are you two doing on your own? Lady Juna. What's that look about? I know you're absolutely smitten with me, love, but you needn't be so Do you plan to kill Count Luis? Joder. What are you talking about? He can't be killed and— Lady Juna, I don't think your heart is with Count Luis anymore. Or maybe it never was. There's a side of you that you only show them. But us, starting to think we've never seen La verdad que Fidelio desde el principio se lo huele todo, al menos en ese sentido el tío se las ve venir de lejos. Are you really so worried for Count Luis? He's the one who measures worth in power. So what would he think to hear you underestimating him? So you don't actually work for Forden or nothing then? No ulterior motives? I've been with Count Luis since before the race even started, haven't I? Hey, Del. I'm sorry if I made you worry, but trust me on this. I promise I'll make sure this world's got more to give you two than despair. ¿Pasará antes de llegar? ¿Se unirá? No lo sé. That lance gets past the king's magic. That means it can kill a candidate. They were testing it among themselves. You serious? How are we supposed to report that to Count Luis? Don't worry, it's my own problem. I told you to leave the thinking to me. Me cago en la puta, You know what? Se va a liar, And I like seeing you listening to her when you get the chance. I don't want to kill Lady Juna. Se va a liar. No va a salir como me imagino, la verdad. O sea, algo pasará, pero... Mejor nos vamos temprano a descansar antes de salir mañana, ¿te parece? Yes. No hay mucho que podamos hacer, la verdad. ¿No me dejas? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Qué cantidad de manjares hemos degustado y qué pena tener que despedirme de ellos. Vivimos en un mundo cruel que me obliga a separarme de los placeres de esta isla. Lo mismo dijiste la última vez que nos fuimos de una ciudad. Pronto llegaremos a otro sitio y podrás disfrutar de su gastronomía, así que anímate. Ay, Stroll, deberías elegir mejor tus palabras, pues el concepto de prontitud, sobre todo si no puedo saborear estos manjares, para mí es una eternidad. ¿En serio te afecta tanto? En fin, cada loco con su tema. Cuando estéis todo listo nos vemos en el surcador. 5 es, no tenemos nada que hacer. Hold on. Voy a comprar algo. No. He comprado y todo, o sea que... Puedo pillar la magla que hay aquí. La mag. Si es que hay algo, ya estoy por ahí yo. 10.000 casi, 9.100, oye. Nice. All right then. Let's go. Pam, pam. Vámonos, tengo curiosidad de ver qué pasa, tío. We've got a map of the Altaberry region too. Vale. Now we can leave with our minds clear and pockets full. I say we just leave them behind. Yeah, that seems like a bad idea. Well,
Long as we've got a minute alone, as soon as we get to Altabury, we give Luis the fake lance Nuris made up for us. While I hold on to the real one. ¿Dónde la guardas para que nadie la vea? Específicamente esos dos. Pero bueno. Then, on the eve of this divine relic dedication ceremony, we use the real lance to end. He doesn't know we've worked out its powers. We'll use that to our advantage. Juna, we'll need you to convince Luis to attend the eve of the festival. Oh, I've been pestering him to do so for a while now. Don't want him spending the evening in his heavily fortified. So where is the false lance in question? Right here, ready to poke an eye. What do you think? Dead ringer, eh? Nos la va a cambiar uno de los pequeños sincronos. No puede ser, porque o sea, se tiene que dar cuenta Eufa, que es la que usa la de verdad. Ni siquiera yo podía distinguirlas, pero ella se da cuenta en cuanto las toca, porque ella ve la magla, porque es una Mustari. Como nos haga el switcheroo el pequeño y Eufa no se dé cuenta, me pego un salto por la ventana, ¿eh? Oh, by the way, I was taught. That's not good. We'll need. Wait, footsteps. Creo que tal. Creo que sospechan algo, lo ha dicho directamente. We're about to leave you behind. Right, all present and count. Aye, aye, me hearties. What the fuck? What's wrong then? Is that not the customary? I wouldn't believe everything he says. 'Tis a strange melancholy, leaving the people we have so recently come to know. We'll be back with some fantastic tales to tell them too. Yes. ¿Qué tramas, Fidelio? ¿Qué estás tramando? 3. This is Altabury Heights. 2 noches, entonces. Vale. Pues. Venga, dale. A ver si podemos subir a alguien de camino. Podemos leer, eso seguro. Tiene que haber algún libro nuevo ahora que nos pongamos en movimiento. The Gauntlet Runner at last depart. Their destination is the Principality of Montario. Their forthcoming task would be their greatest trial yet. Claro, pues esta es la segunda. Hay otra cosa más que tiene que pasar. Para pa pam pa 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 pam 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 para pa pam 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 pam. No salió perfecto. No salió perfecto. Bastante triste. Sad momento. Pam pam pam. Pam 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 pam. 200 y cura veneno a un aliado. Vaya puta mierda de plato comparado con otro, ¿eh? Derrotas a los enemigos en batallas rápidas con un solo golpe. Esto está de puta madre, yo creo, ¿eh? En alguna dungeon donde me saquen nivel igual. Porque no te dice que sean solo... O sea, quiere decir, tiene que ser todos, ¿no? ¿Hay algún libro nuevo? ¡No! No. ¿Cómo salir de la isla? ¿Qué me sube esto? Imaginación será. ¡Tolerancia! ¡Let's go! Vale, un momento. Sí. Seguramente, ¿no? No voy a tener nada que subir. Nice. Maravilloso. Sí. Y tanto. Lo necesitamos para María esto. Me la pela, no me digáis. Gracias. Hostias, todo lo que me ha dado, tú. Joder, pues sí que me queda, tolerancia. The Gauntlet Runner arrives at ideal for their cover. It works both ways. Only a Gauntlet Runner offers peace of mind against. Vale. Pam pam. No sé si puedo. Igual es por la noche y puedo tener el día con Juna. Igual, porque es solo por la noche. Pero claro, como estamos aquí, igual no me deja. Indeed. No. Vale. Vamos a... Voy a leer lo que me falta. Porque necesito subir la tolerancia de una puñetera vez, tío. Hola. El festival Mustari de la isla no estaba nada mal, ¿eh? Me recuerda un poco a las fiestorras que nos montábamos con los demás paripus. Pero la mayor sorpresa fue la sonrisa de Juna. Nunca la habría visto tan... Bah, es igual, olvida lo que he dicho. Ay, perdón. Dale.
Pues te da un huevo, ¿eh? Nice. Coño, por fin. Hay que subir elocuencia también, ¿eh? Ay. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Papá, me lo he terminado el libro. Ahora veremos. It would seem that... Ya estamos en las montañas, desde la isla se ven los picos, pero jamás imaginé que los tendría tan cerca. Como en Altaburia hace tanto frío durante todo el año, dominan por completo el arte de los guisos calentitos. Y también cuentan con la ópera más importante del reino, imagino que allí nos enfrentaremos a Luis. ¿Podéis dejar de hablar en voz alta de estas cosas? No perdamos la esperanza. Para, pa, pam, 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 pam. Voy a tener días allí antes de que pase lo que tenga que pasar. So? Me gustaría hacer lo típico de comprar, hacer alguna misión secundaria. Bueno, no me acuerdo qué día era el día de los santos estos. Pa, pa, pa. Ah, pues no me lo he leído todavía entero. Nice. Acábatelo, tío. Así ya. Joder, es que te da un montonazo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Además me lo ha acabado, se supone. Nice. Joder, macho, de no ser nivel 4 a estar más cerca del 5 que de ningún otro. Tócate los cojones. No vais a creer lo que estoy viendo. Preparaos para hacer una parada. Ojo, otro dibujo. Disco Colerodio. ¿Soy tonto o qué? As only a force capable of splitting heaven and earth could cause it. Ojo, va a ser esto una cosa del pasado. By the work of nature, or the... ¿Quién sabe? Sí, increíble. He visto acantilados escarpados, pero jamás me imaginé algo semejante. Desde luego, despeñarse por aquí tiene que ser una experiencia aterradora y estimulante. De pronto siento la necesidad de gritar. Maldita iglesia santista, que os zurzan a todos. Hulkemer, intenta tener un poco de... diantres. Recorcholis. Pero a ti, ¿qué te pasa? Qué a gusto me he quedado. Sienta bien arrancar la voz desde las entrañas y gritar desde lo más profundo de tu ser. Me recuerda cuando todos os pusisteis a gritar. Admito que pasé un mal rato, pero si se me permite, yo también quisiera probar a desgañarme. No pienso volver a dormir en una posada con cucarachas. Well then. Parece divertido, a mí también me apetece gritar. ¿Qué pasa? Tenía intención de gritar, pero no me salían las palabras y, bueno... Esta chica es un encanto, no cambies nunca, cielo, en fin. ¿Alguien más quiere gritar? Siento caminar desde el borde del precipicio y sentir la necesidad inexplicable de gritar. Mi sabiduría ha mejorado. Bueno, chico, lo que tú digas. Le toca al viejo Neuras. Tengo una lista de quejas que ojalá pudiera soltaros a diario y... Ahora que lo pienso, hace un poquito de rasca. Deberíamos volver antes de que pillemos un resfriado. Sí, será mejor que no nos distraigamos más de la cuenta. Pobre Neuras. Va a dibujármelo. Nice. Ha hecho un dibujito. Vale, tengo un montón que darle a María, ¿eh? A ver si ahora... A ver si ahora cuando paremos puedo subirla de nivel. Porque es que la voy a poder subir todos los días, seguramente seguidos. Hasta el 8. Del tirón, vaya. Vale, ya me he leído eso. Ahora vemos que puedo subirme, ¿eh? Mañana a esta hora deberíamos estar en la ciudad. Dentro de nada no podemos disfrutar de esta tranquilidad. Vale. No tenemos nada más, ¿no? Y ya he leído lo otro. Oh my. ¿Qué me subes? Imaginación. Bueno, me la pela, dale. Si es que me da igual, la verdad. No vale para nada de esto, o sea que... Well, all right. ¡Joder! Vale. Pam, 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 pam. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Estoy del príncipe hasta los cojones, ¿eh? Porque de nuevo, no sabemos nada de él, tío. No conocemos nada. Es que me gustaría conocerle. Ya queda poco para llegar al Taburi. Seguro que la ciudad está muy bulliciosa en vistas al Día de los Santos. Me pregunto si ya habrá llegado Luis. Habrá que entregarle a Dracodios tarde o temprano. ¿Qué contarán los hermanos de nuestras andanzas por la isla? Espero que no se vayan mucho de la lengua.
En momentos así se debe mantener la cabeza alta y rezumar confianza. Para mentirle a una persona hay que mirarla fijamente a los ojos y hablar con convicción. Es 9 de septiembre. Bueno, de septiembre, ya me entendéis. No sé cómo va el tema. Cuando lleguemos pasaremos directamente a la acción. O sea que realmente no tengo tiempo de nada más. O sea que voy a ir directo. Pam, 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 pam. Cura los estados alterados de todos los aliados. Déjate, esto está bien, ¿eh? Tengo un montón de comidas para usar en... imaginación. Vale. Para subir en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué tal la primera sesión de meditación? He visto otro mundo. Joder. Toma. Respondí bien al azar. Nice. Ya casi tengo la... Es que claro, no puede quedar tanto de juego porque no estoy tan lejos de subir todo al 5. Es que me sorprende mucho. Ojo, hay una ciudad, ¿eh? The colossal bridges overhead are an impressive sight. But few honor the dead. Their spirits take no solace. Their tragic remains are desecrated by wild dogs. Hostia, qué curioso, ¿no? Joder, ¿esto? ¿Qué coño es lo de las paredes? Los puentes están enormes. Por esta zona hay muchos valles. Al conectar las llanuras aumenta el número de zonas habitables. Tiene sentido, pero si los puentes se derrumbaran por culpa de algún conflicto, la gente se quedaría aislada. Lo interesante está abajo, no arriba. Son huesos humanos, ¿verdad? De la gente que murió durante la guerra de anexión. Aquí se libró un combate muy violento. Abandonaron a las víctimas sin ofrecerles siquiera un funeral en condiciones. Hostia, qué raro, tío. ¿No? Lo de las paredes y demás. Yo que tú me dejabas de supersticiones. Aquí luchó y murió gente de verdad. Preferiría no tener que ver esto, pero deberíamos conocer la realidad que hay tras los combates y grabárnosla a fuego en nuestros corazones. Por eso a la magra le cuesta fluir. Es como si hubiera algo que la frenara. Percibo la tristeza y el arrepentimiento de los que ya no están. Hostia, me da sabiduría esto. Es como que me están subiendo las cosas por subírmelas. Tienes mala cara. Tengo más capacidad de imaginación que la mayoría. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dibujar? Vámonos. ¿También? Madre mía, tengo una cantidad de dibujos. Altabury Heights, capital of the Principality of Montario, the eastmost country annexed into the Kingdom of Uchronia. The mountain path leading to the city begins near the coastline, but few gauntlet runners can contend against its steep slope. Those who complete the arduous climb are rewarded. City lights, dusted with snow, twinkle beautifully in the valley. But nieve, ¿eh? A ver, ¿cómo es esta ciudad? Menos 5 grados. ¡Ojo! The seat of sanctism, Altabury. Truly, I never thought I would see it in person. No huele nada mal, ¿eh? En general, eso. What is that giant structure? The monolith. In Sanctus Scripture, they tell of how the stone was shaped by gods. Seguro, seguro que para nada tiene tecnología antigua ni nada, ¿eh? I'd only heard rumors that it didn't touch the ground, but to see it now. Are we finally moving again? Just another trip for our songstress. Qué mal lo huele eso, ¿eh? ¿Cómo huele a que eso va a ser la dungeon, eh? De aquí, ¿no os parece? Decidimos dirigirnos al surcador acorazado Caradrios para presentarle a Luis la Dracodios, la lanza del dios dragón. Esperemos que no se dé cuenta de que la lanza es falsa. ¿Podríamos ir directamente? Well done.
So this is the Lance of Legend, is it? I am called Euphausia, priestess of the island. For personal reasons, I have joined them on their journey. You do not detest me? I owe my life to them, and I understand they operate under your guidance. Indeed. I had heard you were able to obtain the lance without incurring the islanders' hatred. Quite a feat, now that I know it to be true. At last, it seems that even fate has abandoned Fortin. Thanks to you, I was spared the effort of sifting through ashes to find this. Joder. If the islanders could not be persuaded, my next course would have been to raise their village to the ground. The Caradrius' batteries would make that a fairly simple task. Súper lógico. What? Why are you surprised? At times, sacrifice is necessary to save the many. Was that not the exact reasoning by which your countrymen would have seen you die? En eso tiene razón. You're... Have the lance brought to my chamber later. Thank you for your hard work in spite of your wound. Take care of yourselves. Now we need only to wait until tomorrow for the Saints' Day festival. The whole event will be held over 2 days at the Opera House. The first day is the eve of the festival, and I'm scheduled to sing. Hope you're looking forward to it. Main festivities start on the second day. That's Se va a when liar, all these divine relics will be dedicated and sealed. It's aimed at proving beyond a doubt that Sanctism is the highest authority. All kind of daft though, isn't it? If they were that confident in their scriptures, you'd think they wouldn't have to bother with all that. This is where Fortin dies. He and Sanctism itself. At the very least, it's worth giving him a memorable end. ¿Qué va a pasar? Lord Luis, I do hope you'll come and watch me sing this time. We missed you at the opening ceremony. You needn't worry. Having come all this way, it would be a waste. ¿Cómo se las sabe todas, O sea, esto claramente él sabe lo que le va a pasar, obviamente. O sea, es decir, tiene que haber un plot twist de... Lo sabía desde el principio y tal, ¿no? Well, I'm off to check out the Opera House. Want to make sure everything's ship-shape for my solo, of course. La pregunta es cómo vas, ¿sabes cómo van a pasar las cosas que supongo que van a pasar? The rest is up to you. You have all performed admirably. Soon, Fortin's reign will come crashing down. From this point onward, I would have you forfeit the competition and dedicate yourself fully to my campaign. Understood. For now, rest your wings a while. Tomorrow's festivities will be a grand show indeed. Claro, de momento Luis como villano es bastante porque empieza interesante, pero como no ha hecho nada, no ha hecho casi nada en todo este tiempo. Hijo Nebras es un artista. Vale, a ver si puedo comprar. Yufa? He would have destroyed my home. How could he suggest such carnage with not a shade of guilt? Es casi como si fuera el malo, Eufa. I was sure that deep down, all people are inherently good at heart. You made it sound like you were bound to kill him at any cost. And I see. Then let's get back on track and go find ourselves an una posada, vale. You've got more supporters now. I dare say we'll find better lodging than we could before. Esto se parece bastante a Gran Trat, I wouldn't be so sure. This city's in the palm of Fortin's hand, and we're the ones who humiliated. All the same, we're about to do something big. To be honest, I'll take anywhere, so long as I can stretch out. Let's just stay in the... As a last resort, maybe, but it might do us some good to see the city itself. Vale. Then... I thought this city was the seat of the church. In times before the church, it's said many diverse faiths and teachings took root in this city. That's why Montario is the only mainland nation that trades with the islands. Indeed. My grandfather often said that until his generation, the only prominent building of the Sanctus Church was that opera house. La casa de la ópera va a estar justo debajo de la piedra esa que flota o algo así. The prevailing story now, of course, is that Sanctism reclaimed this land from Lev. Either way, I'm certain there should be quite a few Mustari who feign conversion. If one of these Mustarians really exists, it may work. Vamos a buscarla, vale. ¿Me dejas comprar antes? Porfa. Porfa.
Si quieres una posada regentada por un Mustari, conozco una. Se llama Bóveda Celeste y está a medio camino del centro. Recuerdo que no parecía muy Mustari y que era un lugar bastante agradable. Creo que está en la calle Francus. Vale. Bueno, creo que no tengo mucha elección, ¿eh? Creo que de momento es... ¡Uy! Bueno, podemos mirar esto. ¿Me van a dejar entrar a pillar? ¿Sí? Ajá. Vale, claro, no te dejan porque tiene que pasar lo que sea que tenga que pasar para que te den días, ¿no? Digo yo. Mira el tonto este del Hitler. Adolf, nunca imaginé que te verían al taburi de una pieza. Si te soy sincero, pensaba que no superaría la exhibición. Sin embargo, lamento decirte que también he conseguido mi reliquia. Una ofrenda tan espectacular asombrará a ciudadanos y candidatos por igual. O sea que nada, tengo que seguir, ¿no? Pues está espectacular, ¿eh? El sitio. Joder. Y esta barbaridad que tenemos aquí, tío. Es que huele a culo esta ciudad, pero tocho, ¿eh? Huele fuertísimo a caca este lugar, ¿eh? Me sorprende mucho que no... No sé. Como o sea, como que me sorprende lo poco que tus compañeros o dicen, oye, es raro esto. Y más sabiendo lo que sabéis ahora del mundo antiguo, ¿sabes? Como que tendrías que reaccionar más, ¿no? Plantar flores. Semilla de raíz enjollada de héroe. Ojo. Sí, sí. Sí, sí, tanto que te la pillo. Que es de las buenas esas, ¿eh? Oh, ingredientes. Sí, 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 también. Tengo mucho dinero, tío. No, tampoco, no por los logos. Te compro 3, que ya es, ¿eh? Voy a vender, ¿cuánto tengo? 27.000. A ver, ¿qué tenemos? Lo de los sitios estos que venden agua, te prometo que todavía no lo entiendo muy bien, la verdad. Pero bueno. Refresco de frutas. Vale. Podrían vender todos los ingredientes juntos, ¿no? Es que es como que te hacen... Siento que me hacen dar vueltas por hacer dar... ¿Sabes a lo que me refiero? Como que me hacen dar vueltas por hacerme dar vueltas. Como que pierdo el tiempo. Pam, 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 pam. Plaza de la Ópera. Hostia, igual he subido ya demasiado. Sí. Tío, me he dejado el... How grand. How grand. Hello there. ¡Oe! Yeah, amazing. Ese es mi favorito, tío. ¡Oe! Pues sí, era aquí. Welcome. Wait. Un momento. Un grupito de jóvenes con una caballera y un Are Ewith. you perhaps the candidate who brought Joanna the Sanctoress to confess? Yes. One glance and you knew. I don't care if you did the deed or not, but please take your business elsewhere. You follow Sanctism's teachings? You? A Mustari who wears no mask? Este tío tiene un tercer ojo y se lo tapa, ¿o qué? I'm Euphausia. I'm the priestess of Virga. No, of Edria. The priestess? Impossible. I have my reasons, but I wish to see the outside world that I might better protect our island. I have no proof, but... You would raise another tribe to the throne. Tis a longer story than we've time to tell. We only wish to avoid a tyrant's reign. Yet 'tis not from our own ambition that I speak so. But if you insist, we will leave. It's just... You look so like the priestess before you, Ojo. I can't just turn you away. O sea, su madre, ¿no? Fine. You can stay here. Thank you. I suppose it is easier to understand each other without the masks in the way. Not all of us mainland Mustari hate the Sanctus Church. And, well... Thank you. ¿Me van a dejar comprar antes de mañana por la mañana? Qué guay, ¿no? Look,
They've got food and booze here too. And it's... It seems they have an imitation of the island spring here. We can bathe. I should invite Juno when she's back. Ojo. Bathe? You'd be mad to hope a hot spring replica could take... Cold or not, there's nothing more refreshing than bathing. Ojo. Would you care to join us? I should think not. For reasons too numerous to count. Why? Anyway, strategy meeting. Let's... No va a haber aquí So we seek salseo, to eh. assassinate Luis. Otra vez. Podemos repetirlo más difficult veces, task. más en voz alta, por But you favor. look to have an idea. First, the when. Under normal circumstances, we'd want to get him on the move. But unfortunately, that'd only work if he was someone with common sense. Someone without combat ability. Or someone who'd want... And that isn't Luis. Worst case, he'd use his civilians as shields while more of his personal guard catch up. And... But once he's inside the Opera House, he'll have a security detail at his beck and call. If we can't target him in transit, and we've practically zero chance of getting close to him, Pues la that opción, leaves tío. us with only one option. Unirnos a su guardia personal. We join his personal guard. I considered that, but it might be tricky. We can't guarantee... The real lance is overflowing with magla. It would be a dangerous gamble to keep it up. Atacar desde lejos, ¿no? We attack from a distance. Exactly. A bow and arrow isn't gonna do much good, right? Of course. So... What? What if we threw... ¿Qué dices? As the priestess, you can command the lance to return to you if it's far away, right? You would have me use that power in reverse to cast it out instead. According to Juna, the ceiling of the Opera House has a chandelier big enough to support a person. From above, we'll target Luis in the royal box seats. You realize the entire audience is below that lighting? Wait, are you suggesting we do this during the show? Luis will be distracted. It's the best opportunity we could ask for. Besides, with Yufa there, we can even recover the lance easily. Hold a moment. I would need to launch it like an arrow. Such distance and such speed would require incredible focus. I don't think I could do it while aiming. Then just concentrate on the sheer mental force of it. Someone else can take over the role of actually throwing. Como yo, por ejemplo, ¿no? This gambit is sounding more far-fetched by the moment. But Me we parece un also plan can't tan de afford to wait mierda. for another opportunity. De todo lo que podías hacer, se te ha ocurrido la cosa más extraña del mundo, pero bueno. There is no other opportunity. Luis intends to kill Forden during the festival. That means if we do nothing, the fake will be exposed, and so will we. Lo que yo no entiendo, si creemos que va a matar a Forden con la lanza igual porque él se cree que es la verdadera Luis, no hace falta que esperemos y cuando Luis ataque creyendo que la lanza es verdadera le va a matar la magia real y ya está. Indeed. Once no? our betrayal is made plain, we will never find a way to draw close to him again. But who's actually going to do the... Yo. I'd rather leave it to you. With the royal magic protecting you, it's less likely that we'll fail this, even with interference. Laugh, if you like. I know it sounds silly, but I really... Indeed. Everyone here... I feel the same. If I can trust you to do it... Will you do it, Captain? ¿Qué te voy a decir? ¿Que no? All right. Thanks. On the day of, Juna will be at the venue ahead of us. We'll have her open the service entrance. Is there anything I can do to help? Existir, Heismate. I want you to lure Luis's guards outside and cause a commotion while he's making the throw. I'm sure the Magnus brothers will be guarding the place too. Hulkenberg and I will secure the exit route in advance. Luis is a formidable foe. But we've overcome plenty of obstacles. Yo creo que habrá cometido el pequeño ese, el Delio, como se llame. Le habrá dicho que la lanza es falsa o algo así. Es que no sé. Va a ser una noche muy fría. Abrígate bien para no pescar un resfriado. Descansa para mañana, o sea, no tengo nada que hacer, ¿no? Yo quería comprar. ¿Vas a dejar comprar?
¿Qué pasa? ¿Se me desconecta el mando? Se me desconecta el mando, tío. What's wrong, Joder, Dad? vale. You've been quiet for a while now. That lance they handed over, you think it's real? Can't say for certain, but I didn't feel any magla flowing through it. Can't see it exactly, but how do I explain it? Luis se habrá dado cuenta al instante, vaya. The Mustari got them third eyes that can see magla, right? Hard to believe they'd worship that thing as a relic. Then maybe... You think they made some kind of... Either way, we have to tell Lord Luis. No need. He'll have noticed by now, most likely. Claro. Not like they're any real threat. Most likely? Del, you remember they talked all that helping anyone in need? Seemed proper daft at first. Seemed naive to act like that. That's because it can't. Well, yeah, obviously, but... What was it we... This lot's working towards a future, and God help me, I started seeing it. Maybe what they're fighting for is something better than what Lord... That's enough, Baz. Oh. Joke or not, you'll get yourself killed. But them Lord even helped you out a few times, Del. That really impressed me, like... Eso es verdad. I don't know how to say it, but... It was like a feeling... You know Lord Luis plans to take Forden out during the Saints' Day festival. Neither of us can afford to get distracted right now. Suppose you're right. Things are about... Se va a liar, pero tela, Oh. So that is the side they serve. Este va a ser el Batlin ese, ¿no? El... Seguro. Ese... O sea, ¿quién puede ser que esté informando, tío? Una de dos. O es el Batlin este, el cantamañanas este, o es, cuidado, o es la hermana mayor de Yuna, que nos está tomando el pelo. Let us teach them that even the best laid plans will go awry. Whether Fordens or our fallen king. It was splendid entertainment. Time marches on. ¿Quién será? Puede ser que sea la hermana, por darte el plot twist de hostia, la hermana después de todo estaba en contra tuya. The Saints' Day festivities in Alderbury will be kicking off very soon. On the eve of the festival, we'll be holding a... And it sounds like the candidates had a tough time. From candidate Rudolph, a legendary nail, thought lost to history. From candidate Julian, Vaya mierda, can you ¿no? believe it? Cloth, garbs, we've got artifacts of all kinds pulled from obscurity. But the news on everyone's lips is the announcement of Count Luis's honor. As a matter of fact, a candidate working under Luis has reportedly acquired a phenomenal divine relic from... Meanwhile, candidate Forden too may have claimed what is said to be the most glorious relic in history. Will we finally see es el calvo, a head-to-head competition between our top candidates? So Luis has finally made his move. Won't take him that long to catch up, I bet. Yes, but I also can't imagine Sanctifex Forden losing. We're about to see a clash of giants. This will be no mine about, that's for certain. No sé por qué me imagino que sea que el que nos traiciona va a ser la hermana de Yuna, tío. No sé por qué. Porque como no es un confidente tuyo, o sea, no es un apoyo tuyo. Además el personaje que salía era bastante alto. Let's go first, infiltration. Venga, que ya me lo habéis dicho 3 veces, tío. Venga. Gallica, you and Yufa. Venga. When I start my solo on stage, the light... Vale. Don't worry. Si es lo mismo. I'll be with you. As for us, it's just as Luis said destroying Yufa's home would have been a necessary sacrifice. Like mine. Should we fail, though we may survive the ordeal, we will have no more leads to pursue. You know, I've been trying to keep from dwelling, but I can't help but think of Grius. Tío, sé poco de Grius, pero sé más de Grius, que está en el juego 3 horas, que de Gallica. Al menos sé que tiene una hija y que estaba liado con la tía esa de la posada, que ahora es la madrastra de la otra. Al menos sé algo, pero es que de Gallica no sé nada, pero ni una sola cosa, Nada.
Sorry to bring that up now. Even I have my fears. But let us remember him only by his truest wish. We'll make sure this succeeds. For a world without tyrants. Well, see you at the show. So begins our last mission, then. Antes de ir a la ópera. Vale, nos podemos que preparar. Ok, ¿puedo ir a comprar? Me gustaría ir a comprar, la verdad. Right. Nice. It'll be okay. La ópera se encuentra en el punto más alto de la ciudad. Solo estaréis Eufa y tú, así que prepárate bien. ¡Oe! Vale, no tengo nada de esto. Ojo, hay un montón de ofertas y cosas, ¿no? Vale. Let's go. Vale, igual ya me deja pillar misiones o cosas o todavía no. Tengo mucho lío entre manos. Vale, sí. Pam, pam. Let's go. Más es día de ofertas, ¿eh? Creo que está hecho a posta. Para que justo te pille las ofertas. Hang on. That's the one for the exhibition. A ver. Tenemos que acordarnos además de pillar como varias de cada por si acaso, ¿eh? Cuento del gremio. Ojo. Maza busca verdades. Hostia, cuántas cosas a distancia, ¿eh? Arco de hielo. Arco de trueno. Katana de espíritu del viento. Dagas. Abaco melodioso. 150.000, me lo voy a pillar. Porque uso bastante esa mierda. A ver, vamos a pillar... Aquí. Voy a pillar una de esta de hielo. Y una de fuego. Una maza de no sé qué. Báculo de no sé cuánto. Espera, ¿tengo algo que tasar? Ah. Otro chamánico. Absoluta mierda, ¿no? Pa. A ver. What now? Ah, ¿qué tenía puesto? Farsante. No sé ni por qué me estoy subiendo esto, la verdad. Me debería subir el... Busca magia, que no lo estoy subiendo. ¿Sabes lo que es nada? The freedom of a wanderer. Pues nada, ese soy yo, ¿vale? Samurai. Vale, nada. Sanador. Leave it to me. Ninja. Lo mismo. Farsante. Nice. Invocador. Sounds like a lovely time. Vale. ¿Qué tengo para subirme? I found new power. Good. I'm still getting stronger. Y por subirlo, tío. La verdad es que no es por otra cosa, ¿eh? Y Stroll. Súbete un poco Samurai. Fruta del héroe. Fruta del héroe es un mierdón importante, Haze May. Súbete un poquito ninja. I have retained my edge. Vale. Yo qué sé, tengo un poquito de todo, ¿no? No sé, las stats la verdad es que no siento que importen mucho. O sea, a veces he ido a una tienda y me he comprado una armadura que te pone más 70 de defensa tal y no lo noto en absoluto. Veo que todo vale lo mismo, todo parece igual, no sé. Fuerza más 3, magia más 3. Esto me viene muy bien a mí, porque hago... Pam. Magia más 6. What do you think? Equipamiento de las nieves. Espérate. Guanteletes. Fuerza y magia también. Pues macho, pero déjame comprar más, compañero. Es que de verdad. Qué pereza, Patijulki. ¿Me dejas comprar otras? How nice. Pam. Good. Ah, no tengo nada ya que vender, ¿no? Vale.
poco más, ¿no? O sea, puedo mirar aquí los objetos, pero entiendo que son los objetos típicos de siempre, ¿no? O sea, estas tiendas al final son todas iguales. Greeting. Más o menos, ¿no? Bueno, tengo panacea. Cualquier estado alterado, ¿vale? 2000, ¿eh? Voy a llevar 10 de todas maneras. Aturdimiento. Puede infligir aturdimiento, pero bueno, me vale. Elimina todos los efectos negativos del grupo. ¿Me acordaré de usar cualquier cosa de estas? Yo digo que no, ¿eh? Yo digo que no, pero tranquilamente, además. Voy a grabar, ¿eh? Que siempre se me olvida, la verdad. ¿Cuánto llevo? 43.36. Nice. A ver, al lío. Tenía que ir directamente para allá, ¿no? Ya hemos comprado lo que podíamos comprar. No tenemos mucho más que hacer. Creo que empieza el show, ¿no? Que esto va a salir tan mal. Pero tan mal. Además no te dan ni días, ¿eh? Es llegar aquí y empieza el show. O sea que ahora va a pasar algo que nos va a llevar a que tengamos que... Esto lo mire, ¿eh? Bollos de verdura al vapor. Oh, yeah? ¿Por qué no? Una gigantesca seca, joder, setas que potencia la vitalidad, restablece energía o cualquier enfermedad. Sale eso que nos va a devolver maná, supongo, ¿no? Exactly. Pam, 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 pam. 27 menús para elegir una cosa. Es como, tío, dame una elección sin tener que pasar por pantallas en negro y demás. No sé. Que se abra una tienda y elijas como siempre y ya está, ¿no? Rápido y al... Y al point. Yo creo que ahora es cuando va a pasar lo que tenga que pasar y se va a acabar muriendo el otro, pero bueno. Veremos. Hostia, la nave. Buah, el tonto este, ¿eh? Eres tú, has llegado a montar de una pieza, ¿eh? Nada mal, me has dejado impresionado. Sin embargo, el torneo va a volverse más encarnizado a partir de ahora, Oye, ¿has visto a Loveless? Será mejor que no le quites el ojo de encima. Va a morir peña. O sea, no solo uno, igual se va a liar de verdad. Ah, vale. No podemos entrar por aquí. Vale, no. O sea, yo recuerdo lo del plan, que nos iba a dejar entrar por la de esta de servicio o no sé qué. Será por aquí, seguramente. Se supone que Yuna se librará de los guardias antes de la noche de la función. ¿Quieres esperar hasta entonces? Vamos a esperar. Vale. Deberías asegurarte de que el equipo de todo el mundo esté bien antes de partir. Goes. Si yo ya lo compré y demás. Compré y tal. Si hay que cambiar clases y arquetipos, pues ya lo cambiaré. Pero en principio. Got it. A ver. Los guardias han abandonado el puesto. Yuna ha captado su atención tal y como habíamos planeado. La puerta de servicio también debería estar abierta. Entremos, pues. Infiltración completada. Bueno, bastante infiltrados. Bueno. Por aquí llegaremos a la parte de atrás del escenario. Luego toca llegar hasta el techo y subir a la lámpara de arañas. Iré al auditorio, justo al otro lado. Tendré que llamar la atención de los hermanos. Estro y yo buscaremos una ruta de huida. Vale, vámonos. Nos reagrupamos. Venga, pues. Qué mal va a salir esto. Bien, vamos a proceder con el plan. Tenemos hasta que Yuna empiece a cantar para subir a lo alto de la lámpara. Para ello debemos subir al tejado. Justo, Yuna nos ha dejado bien clarito. Hay que ir tras bastidores por la puerta que hay en la parte de atrás. Desde ahí podremos subir. Pues venga. Literal, ¿no? No hay que perder ni el tiempo. O sea, hay que ir a lo que vamos. Que nos corre... Vale. Entiendo que es para acá. Por esa puerta pasaremos a la parte de atrás del escenario y desde ahí podremos subir al tejado. ¿Pero qué le pasa a este tipo? Está ahí plantado en la puerta, farfullando. ¿Crees que ha pasado algo? Maldición, ¿se me habrá caído? Oye, ¿ocurre algo? No, perdón, es que se me ha caído la llave y ahora no puedo abrir la puerta. Y justo ha tenido que pasar cuando teníamos más lío que nunca. Tendré que ir a buscarla de repuesto.
Oh, oh. Se ha alargado, ahora tenemos que abrir esa puerta como sea. Actually, Ese hombre trabaja aquí, ¿no? Ha dicho que se le ha caído la llave. Si le encontramos, problema resuelto. Vamos a registrar a fondo por aquí. Deberíamos preguntar por ahí a ver si alguien la ha cogido. Joder, macho, tío. ¿Por qué tenéis que meter estas tonterías? Déjame entrar y ya está. La granuja del pregonero ha dicho que fuiste a la isla pagana a buscar una reliquia divina para Luis. Según dijo, allí se esconde algo asombroso, pero no es más que un cuento, ¿verdad? Ah, amiga. El ejército monacal parece estar en alerta máxima. Han traído hasta perros guardianes. Ok. Entonces, ¿a quién coño le pregunto? A ti. Me han hablado de ti. Según dicen, mataste al monstruo marino de las afueras de Brilhaven. No, pero lo que yo quiero es encontrar la puta llave. De hecho, preguntemos por aquí, pero ¿a quién coño le preguntas? Aquí no está. Maldita sea, saber dónde se me habrá caído. what is it? I beg your pardon. Estamos buscando una llave, ¿la has visto? No, lo siento, había mirado en el ropero del pasillo. Allí van a parar muchos objetos perdidos. Ah, pues macho, pues le he dado de puta casualidad, ¿eh? Why is this happening? Parece una especie de cordel. Honestly. Vamos de camino a asesinar a un autócrata. ¿Qué tal si dejáis de recoger chuminadas? Puede sernos útil, vamos a quedárnoslo por ahora. Un pequeño diente de oro. Ok. Un collar de plata. What if? Se le habrá caído a alguien. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me haces perder el tiempo así? No lo entiendo. Why is this happening? Vale, entonces aquí no es, ¿no? Dicen que Luis va a venir al Festival del Día de los Santos y parece que al ejército monacal no le hace gracia. ¿Qué motivo tendrá para venir hasta aquí? En fin, espero que la cosa no llegue a las manos. ¿Queréis algo? Perdonad, pero estoy ocupada. Volved más tarde. Ya, tío, es que no sé dónde ir. Pardon? Claro, porque el ropero este es eso de ahí que hemos visto, ¿no? Say, have you heard? Ah, la cantora, no sé qué. ¿Tú sabrás algo? Actually, No te he preocupado. Esa bailarina no sale del camerino. Me he dejado ahí dentro el guión y lo necesito. why is this happening? Pero no está, ¿no? Pues el ropero, se supone. Los paribus son tontos de nacimiento. Es que esto es el ropero, ¿no? Todo esto es el ropero del pasillo. ¿Te puedo ayudar en algo? Me temo que no me interesan los candidatos Zelda. Soy partidario de Rudolf y su visión de un país gobernado por los Rusant y a mucha honra. Vaya. Nos salió alguien de derechas. Yep, we're safe here. Colega, tengo que hablar con todo el mundo yo, de verdad, Me rompa un cordón justo ahora. Yo tengo uno. ¿En serio tengo que ayudar a la peña? Toma, un cordón, tío. Esto es súper importante, Menos mal que estoy haciendo esto, joder. Oh, yeah? Menos mal, Menos mal, tío. Vale. Estoy ocupadísimo y no tengo tiempo de recogerlos todos. Si encuentras algo, devuélveselo a su dueño, por favor. Claro. El diente. Esto va a ser el diente, ¿no? ¿O no? ¡Oe! El ejército monacal, bla, bla, bla. Es que de verdad. ¿Por qué? Mira, tú eres el diente, ¿no? Toma. Toma un diente. Is this perhaps? Wow, me da la llave. Increíble. Desde luego, este momento de buscar una llave ha sido súper necesario. Ha aportado mucho a la trama en un momento importante. Me siento realizado. Muy necesario, sí señor. Vámonos. Perfecto. Clic. Venga. Nice. Venga. Podría haber seguido por aquí el juego directamente,
O sea, no hacía falta. Check this out. A ver. Mira esa cortina negra, por ahí podremos llegar a la parte de atrás del escenario y lo normal es que haya guardias, pero no demasiados. Nos plantamos allá a las bravas. Será un gran riesgo. Si llamamos la atención aquí, no nos los sacudiremos fácilmente. Tiene sentido, ojalá hubiera un plena prueba de fallos. What? ¿Se ha ido la luz? ¿Qué diantres? ¿Qué pasa con las luces? Y encima tiene que ser justo ahora, no podemos permitir que esto arruine las festividades del Día de los Santos. So apparently. ¿Lo han hecho ellos? Stroll, entonces la luz ha sido cosa de Hulkenberg, pero la oscuridad no durará mucho. Moveos ahora que podéis. Ha sido de gran ayuda, gracias. Me encanta porque ha venido hasta aquí. Avisarnos. Una vez asegurada la ruta de escape, Hulkenberg y yo nos reuniremos con vosotros. Ya lo sabíamos, ¿no? No lo ha dicho antes, no entiendo. Nos hemos separado después de establecer claramente lo que teníamos que hacer. ¿Cómo? ¿Las lámparas del pasillo de los camerinos se han apagado? Sí, se ha dado parte del asunto, ya lo hemos arreglado, pero no sabemos qué lo ha provocado. ¿Un simple accidente o...? La seguridad del edificio era tu responsabilidad, está todo en orden. No se preocupe, su eminencia, haré que lo investiguen inmediatamente. Reforzad la seguridad, llamad también a la reserva, toda la protección es poca, que no pase ni una rata. Este ya se lo ve venir, ¿no? Good grief. El ambiente está un poco cargado, parece que a los peces gordos les cuesta mantener el orden, supongo que es mi señal. ¡Ojo! ¿Este fue el que avisó a Luis o fue la hermana de Juno? Y ahora llegamos al punto álgido del festival. Pronto comenzará la ceremonia de presentación de las reliquias divinas. Tenemos aquí a los únicos competidores que han conseguido sobrevivir a la primera ronda y hacerse con la reliquia. Pues... Oigo victorias, parece que ha empezado. Seguramente alguien hará una presentación oficial primero, luego empezará la dedicatoria. Yuna pondrá el broche de oro con sus canciones. Puesto que a ti te protege la magia real, si hay pelea, irán a por Eufa primero. Cosa más específica, ¿no? Ah, que va a haber enemigos de verdad, ¿eh? Son enemigos, ¿no? Por suerte, les saco nivel, ¿no? ¡Ah! ¿Peleamos o qué? Nos han pillado, no queda más remedio que avanzar a la fuerza. Dale, dale. Vaya por ella, vale. No sé con qué voy equipado, la verdad. Ah, que pelea ella sola. Ah, vale, nada. Tengo... Debilidades al fuego. Nice. Un segundo. ¿What? ¿Por qué de repente había uno que era una pelea normal? Qué curioso. Si no quiero gastar todo el... No quiero gastar todo el maná, pero tampoco quiero pelear, la verdad. 14. Nice. Claro, no quiero gastar maná por si hay una pelea. Por si hay una pelea de verdad. Nice. Nice. Hey, you found something. Arma cristalina. Hostia. O no. Great find. Keep it. Vale, por allí no es. O sea, da igual, ¿no? Por lo que veo en el mapa. No, de hecho, aquello va... No, sí, aquello va para arriba y esto también. Voy a saltar por aquí. Vámonos. Subíamos por los dos lados, ¿no? Por lo que veo. Sí, subíamos por los dos lados por igual. Voy a ir por esta aquí, que hay un objeto. Hay objetos en todo. Bueno, vamos a pillarlo todo y vamos a dejar de tonterías. Vale. Débiles al fuego. Vale. Ah, tú resistes fuego. Ah, ¿qué tenemos de Rey Águila León? Daño mágico extremo de viento a todos los enemigos. Ojo.
shall sweep them. Their weakness. Mira lo poco que quito físicamente, incluso de cerca, tío. Dear God. It is over. Pam 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 We shall sweep them. pam pam pam. Nivel 43 ya, What is it? Whoa, you've done it. We forewarned. Our enemies are aware of us. No. Ahí. Wow. I found something. Wow. ¿Me dejaba algo? Hostia, pero esto tiene que estar más arriba, ¿no? Si no, no me cuadra. Colega, me confunde un montón los menús. No. O sea, los mapas, los niveles. Vale, uno de esto era débil, el otro resiste. No, se lo he hecho al revés. You hit their weakness. That's your opening, Captain. It is over. I shall seize my chance. Kneel before him. This great all. Oh no. Take this. Trivial. Yupa's guard is down. No sé por qué quito tan poco, tío. Tan mal es esta espada, no lo entiendo. We shall sweep them. Debería tener una espada buena por haberme comprado. No sé. I return. Para pam pam pam. ¿Qué espada tengo puesta, tío? What now? 211, o sea, una puta mierda, ¿no? Espada de marinero. Y eso es que no tengo ninguna mejor. Qué raro, ¿no? Me parece extraño que no tenga ninguna mejor, no sé. Me parece súper raro, tío. Me puedo pillar pistolero. Tranquilísimamente. Me voy a pistolero. Herencia. Tengo ataque de oro, ¿sabes? Medi lo podemos guardar. Pam, pam. Estoy mirando, a ver si me pongo algo. Vale, sin más. Ve así, ya está. Así es solo para quitar un poco más con físicos. Joder, ¿cuántos pisos tiene esto, tú? No me esperaba aquí una dungeon de repente. Venga, a pelear. Oh, souls of kings, give me strength. It is your turn. Bit more to go. My aim is true from any vantage. This better hit. You hit their weakness. This Here I go. That's your opening, Come Captain. forth now. One more remains. It's okay. I've done it. By this power. Vale, debilidad, cosa de esta, ¿no? I shall seize my Hostia, chance. terrible y te mueres, además. Take this. Sí, te mueres del veneno. No se ha muerto. It is over. To him, I return. Está 3 niveles por debajo, Eufa, ¿eh? Bueno, claro, también no sube de nivel cuando no está en combate porque no tengo los vínculos subidos, ¿no? Hemos dado buena cuenta a los guardias. Vamos al tejado, pues. Coño. El puto cáliz ese. Como huele a culo todo, ¿eh? Well, now this is unbelievable! Sanctifex Forden's relic appears to be a colossal chalice. I'm told it's believed to be an Es el puto santo grial, pero literal. O sea, literalmente el santo grial de nuestra civilización.
The pagans looted this from the church's vaults in antiquity. God, in his omniscience, is said to have imbued it with his essence, giving it the power to make wishes come true. Joder, pues si te permite conceder los deseos, la sociedad debería estar arreglada, ¿no? No sé. Si tienes eso... No sé. Hazlo, Forden, dale. And how did such a... We simply preached his holy works and spread the teachings. Mutual dialogue was what won the day. Through guided prayer, anyone can be saved. And we may see God's blessing in all things. Qué puto mentiroso es, Just incredible. But if anyone could do it, it's Sanctifex Forden. I think it's obvious who the winner is. I suppose that marks His Eminence Forden as the sole winner. Ladies and gentlemen, a big round of El resto ha traído mierda. Wait, Forden was last to present? That's not right. What? We've not seen Luis yet, or the island team. Todo preparado. No. I think we're finally having a show end without incident. Podéis ser más patanes, forzando más la situación. Well, it looks like that's all the divine relics our candidates found. And now, it is my distinct honor to present a one-act joder, opera si for a tan saint's claro tienes que vas a ganar con lo del remember. cáliz, compañero, no hagas esto, ¿no? Que la gente va a decir, no veas. Please join me in welcoming the diva herself, Juna. Well, Luis, rumor has it you found yourself quite a relic. ¿Pero porque era una muestra? Pero sí, es que lo han venido a... Ah, porque la quiere usar para cargárselo, ¿no? En teoría, eso es lo que quiere hacer Luis. No matter. The race's outcome is beyond your meddling now. Victory is mine. Venga, Luis. Haz tu cosa. Hemos llegado al tejado por los pelos. Pues esto huele a pelea contra un boss, ¿no? Finally. No sé yo, espérate. Por si acaso. Es que esto huele a zona de pelea contra boss, ¿no? Y eso se supone que es el sol. Parece un foco, colega. We're here. Hemos llegado, creo que desde aquí podemos bajar ahora que están hablando. Our escape route is secure. We should be able to flee undetected. Tío, me encanta que nos separemos en la entrada para que al final nos encontremos aquí otra vez como si nada. Es como, ok, Good. venga. Everything's going according to plan, but time's running out. From here on, it's all up to him. Lo podemos hablar 3 veces más, por favor, antes de que ocurra. All will be fine. No va a salir bien, ¿eh? Si lo repiten tanto, es que no va a salir bien, ¿eh? Okay. It's finally time to end this. Vale. A ver, ¿cómo de mal va a salir esto? ¿Vale? Mucho, obviamente. Juna's song is about to start. From my fingertip flies a butterfly, how it pines for the moon up high. Fire calls its name, fly to the flame, burning as free as it can be. Out there, deep and dark in the valley mid. Focus. You only get one shot at this. Fearing in my soul, ¿Cómo de mal va a salir esto? Goes. I can't close my eyes to the sunrise. From the shadow of the dark, fingers brush my neck with a remark. Oh, anguish traveler. ¿Qué le pasa a la vista, tío? ¿Qué ve borroso? ¿Qué te pasa? Dale, 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 dale.
No es tan fácil. We got him, right? Hey, the lance. Hurry. No la va a poder traer de vuelta. Ya la tiene. Se veía venir, What's going on? Is there something blocking it? Ladies and gentlemen, what an honor! That was our kingdom's lovely songstress, Juna. Moving right along. Además se la ha parado porque parecía que no le había dado. Es que se lo había como que se había quedado antes de tocarle. Le hemos dado la lanza. Somos súper listos, la verdad. Hail. Misión cumplida. La lanza tiene que haberle dado, pero no somos capaces de recuperarla. Tiene que haber algún tipo de interferencia. Seguro que es obra de Luis. La lanza ha dado en el blanco. ¿Ha muerto? Debería. No. Pero... voy a decir eso, pero no. De ser así, ¿por qué la lanza no vuelve? Dar vueltas al asunto no servirá de nada. Hemos hecho lo que hemos podido. Al menos de momento. Venga, salgamos de aquí. Como nos quedemos mucho más, correremos peligro. Why do you dawdle? Did you get him? We do not know why. No sabemos. The lance. Should we withdraw to retrieve it? Joder, en teoría ella dijo que era súper importante, que la tenía que llevar ella y tal, y ahora la vamos a dejar. Lost a lance. ¡Oh, oh! Perhaps it's this one. Se veía venir, At last your allegiance is laid bare. Venga. And if this lance wounded me, then I take it the one you provided me was a mere imitation. ¿Y cómo te la has parado? Porque te la has parado con lo del techo. If you know what the lance is capable of, then surely you understand the situation. Your last hope is gone. Pero el hecho de que la estés sosteniendo no hace posible que te puedas reventar a patadas. Te puedo pegar porque la estás aguantando, ¿no? It seems a shame to kill you, but I'm afraid you've gone too far. I have no intention of surrendering, nor of wavering in my convictions. That being said, you truly have impressed me. I will allow you some final words, if you have any. Dice alexelcapo. Díselo, ¿el qué? I see your performance has come to an end, Juna. Oh, buena frase, porque significa las dos cosas simultáneamente, claro. Yes, the curtain falls. I'm no longer your songbird to keep caged. Lo más sorprendente de todo este juego de fantasía es cómo Juna ha sido capaz de arreglarse el pelo de cómo estaba ahora en este tiempo. Todo lo demás me lo creo. Arquetipos, humanos, raros, gigantes, lo que tú quieras. La lanza está mágica, la gálica, lo que tú quieras. Esa pava no tiene cojones de haberse arreglado el pelo en 2 minutos. So, you too stood with them. Yes. Come on. He's ready to listen, so say it. You know there's something he needs to hear. Juna observa ferozmente, animándome a hablar. La lanza ha caído en manos de Luis. Ya no tenemos forma de contraatacar. Pero todavía hay esperanza. Si quiere igualar la situación, debo decirle lo siguiente a Luis. Te reto a un duelo. Luis, I challenge you to a duel. Ah, the very words I was waiting for. Míralo, cómo le sabe. Done your research. In truth, I intended from the start to entertain such a challenge. I confess it's been a long time. Perhaps a real contest is. Tiene sangre, o sea que le has dado. This ¿Veis? competition is little more than child's play. So be it. It has been a long time indeed since anyone drew my blood. I will end your. There needs to be a direct confrontation after all. As though it was fate all along. A duel makes the king's magic powerless, which means this trinket is no longer necessary. Me lo devuelve. Pero que es la polla esa lanza. Then state your name. How do you declare yourself? Soy quien salvará esta nación, soy quien triunfará sobre el mal. I am the hero, the savior of this country. Vaya polla tienes, You would save it, would you? I hope that dream does not end in futility. ¿Dónde están los dos paribus, los hermanos, Glande y Prepucio? Porque tienen que aparecer por aquí, My name is Luis Guiaburn. I am the rightful king. No vea la espadita que me marca. Unworthy country into a utopia. Man, ¿qué es esa espada, tío? Attack in any number. Wield any weapons. But fight with your very lives
If you live by a creed, show me its strength. Pero porque este pavo es tan fuerte, tío. ¿Va a tener arquetipos también? ¿O no? Que no me los he cambiado. Yo pensaba que podría cambiármelos. A ver. Hulker va de sanadora. Tócate la polla. Vale, vamos a llevar. No es mala, ¿eh? Tenemos un healer. Tenemos a Eufa, Stroll, como Samurai y yo. Yo me voy a poner delante. No, yo me voy a poner detrás. Stroll delante. Hulkenberg detrás y Eufa detrás. Que esté solo Hulkenberg delante. O sea, perdón, solo Stroll. Vamos a ir así y probamos, ¿eh? Anda, que no me recuperen el maná, tío. Go ahead. Have at me. An attempt on... Pues. Ni siquiera Luis puede luchar en plenas condiciones tras ser alcanzado por la lanza. Let's fight with all we have, Captain. Goes. I will fulfill my purpose and cut you down, Louis. A mission. An assigned purpose. An ideal borrowed. If you think that alone is equal to my will, then you have already failed. Quiero saber más de Luis, honestamente. Me interesa bastante. Hostia, está a mitad de vida el pobre. ¿Qué tenemos de síntesis? Hombre lagarto. Reduce su defensa. Reduce mucho su ataque. This may be your only chance to kill qué guapo, le baja el ataque a un Cristo, ¿Y síntesis que tenemos? Disparos salvajes. Vamos a atacar normal. Espera. Is there another way? I won't hold back. No va a hacer nada, pero te voy a dar. You needn't hold back. Let justice prevail. No. Tenemos de Kunda, ¿qué era? Elimina efectos negativos de todos los aliados. Not now. Síntesis, nada, ¿no? Ponte en guardia. Vamos a esperar un turno a ver qué pasa. Ah. Oh, como la tengo al máximo, tiene lo de cubrir a tope, ¿no? Menos mal que estoy detrás. Hoja fantasmal. Daño físico medio de tajo enemigo entre 4 y 6 veces. Con la otra. Claro, es que es la primera vez que vemos Samurai, tío. Buah, es que lo de bajar le baja el ataque mucho, tío. Eso se nota un montón, Una vez que, o sea, bajar el ataque 1 no se nota mucho, pero 3 se nota un huevo, tío. It's okay. A tough one. Me hace mucha gracia los enemigos que tienen habilidades que les dan turnos. En cambio, o sea, en base a nada, básicamente. Me hace mucha gracia. Porque es como, ¿por qué no lo harías todos los turnos, tío? Si eres un enemigo y no tienes... o sea, tu maná es irrelevante, hazlo todos los turnos, tío. Thank you. My thanks. I call upon royal power within. Let me give me your aid. Tougher than I thought. Every summoner. Todavía lo tienes bajo, pero se te termina ya, Ay, no puedo hacer eso, tío. Ataque normalizado. ¿Ves? Claro, lo hace cada turno, normal. Entonces, si vas a hacerlo cada turno, ¿por qué no tienes esos turnos y ya está? ¿Me explico? O sea, si tú le das a un enemigo la habilidad de ganar turnos gratis, ¿por qué no lo va a hacer todos los turnos? Igual soy yo, que no entiendo muy bien cómo va esto, pero... ¿Qué tengo de síntesis? Nada, ponte en guardia porque no hace falta. Ah, vale, digo, pensaba que lo mataba porque da 6 veces. 8000 de experiencia, Venga, que se tiene que pasar algo con los paribus. 100%. O tú te vas a transformar o qué coño va a pasar. Le va a defender el paribus, verás. Se veía venir. Sois tontísimos. Sois tontísimos a un nivel difícil de explicar, You falter even now. Le va a defender el paribus. Y se lo va a cargar.
darle por detrás, ¿no? ¿Lo va a defender él? No. Not enough, I'm afraid. Coño. Esta sí que no la vi venir, ¿eh? A fine blow. You've surprised me. But why? Why are you so intent on killing me? You of all people should know the answer. I see now. You were the intruders looking for the formula, I take it. And yet, you have achieved nothing. What do you mean? What the fuck? ¿Te vas a quitar eso como si nada? Se tiene que morir. Ah. What? Tío, ¿es un doble o algo? ¿Habrá hecho alguna cosa rara con magia? ¿O simplemente va a aparecer vivo otra vez porque jajas? Did we do it? No, algo no cuadra. Lord Luis? At long last, we have brought him to justice. The great, untouchable traitor. Ha dicho, no habéis conseguido nada. Lo cual significa que no fue él que hizo lo del príncipe. Porque ahora miraremos el espejo y va a estar el príncipe todavía dormido, ¿verdad? Apologies. Things fell apart at the end, and I wasn't thinking straight. Even so, the outcome is the same. We could not have triumphed without everyone here. Wait! It's good that we got him and all, but the lance. Yes, it went down with him. ¿Qué? ¿No la vas a poder traer? ¿Qué pasa? This looks dire. He's fallen in the middle of the stage. If Forden spies Luis's body run through with the lance, he'll realize its power in an instant. Even should we save the prince, we'll regret it if Forden ends up with the lance. Venga, Eufa, dale, coño, porque hay que explicarlo todo. Too Dale. late for that. It's already in the middle of the crowd. If we call it up and take it with no explanation, everyone will think us thieves. Pero bueno, vámonos. ¿No habéis hecho un camino de salida? Then what do you propose? First, we need to establish that the lance is ours. Our offering for the ceremony. We'll have to take the stage and announce that ourselves. Please wait. Do we reveal that we are the ones who slew Luis? Can we afford to declare that openly? We'd be telling your supporters you deceived them and your master. She's right. The audience has no idea what's going on. We'll just look like the bad guy. It's okay. We set out to kill Luis, and the deed is done. For now, we need to think of a way to get the audience to see our side. You want to win their sympathy? What are you even planning La verdad es to que me say? parece un plan de mierda así de primeras, ¿eh? I don't know, but we have to get on stage now. If we don't explain... Wait a minute. Sigo sin entender si hemos hecho... O sea, tío, no se supone que Stroll y Hulkenberg habían planeado una salida. ¿Por qué es tan difícil que Eufa invoque la lanza y nos vayamos por esa salida que habéis preparado vosotros? No entiendo, ¿eh? Lo de, pues, si nos vamos con la lanza, chicos, invócala. Vámonos. Y este tío no está muerto. I know that face. Was that Luis? Someone go and see to him. Allow me. No se nota nada que este tío... Lord Luis, he's dead. He's gone. Your Eminence, this was found off stage. The lance. Is this the divine relic he sent his subordinates off? His eyes are sightless. His heart beats no more. The man is dead. Este tío trabaja para Luis. Luis no está muerto. Y ahora se lo va a cargar a este o algo así, verás. Algo pasa porque... Este tío tiene también como mucho acento para ser un random. ¿Sabes? Es muy específico, no se le ve la cara también. Luis, dead.
And that can only mean this lance can pierce the barrier of... I apologize for the grotesque display interrupting tonight's performance. We are tardy in arrival, but... What? You claim this lance? You mean to say you were the ones who did the deed? Yes. Yes. It is... God above! How do you justify this? Pero porque habrá troll, colega. Years ago, Luis ordered my No soy yo el que va a ser rey. Hulkenberg, our ally before you, was herself a royal guard in service to his late high. Even the songstress, Juna, aided us on several occasions. Above all else, we are a group who came together to try Luis for his crimes. Traitor and Kingslayer both. De verdad que tendría que ser el protagonista que hace este puto discurso. Se supone que yo soy el que tiene que convencer a la gente, el que tiene que tener carisma, el que tiene que ser, en principio, aunque tú quieres que sea el príncipe, un rey de cara a la gente al menos. Tienes que convencerles de que tú eres el elegido. ¿Por qué coño está hablando Stroll? Que para la peña de aquí es un putísimo random que nadie conoce. Yo soy el que está octavo en la carrera hacia ser un rey. And to do that, we had to enter his company. We took no joy in disguising our true intentions, not from your eminence, nor the people. But today, finally, we have seen justice done. Está muerto, Luis has paid for his sins. I had not realized you were such an actor. Or do you truly weep? It's just hitting me now. Míralo, míralo, los paripus. Que se están yendo andando, ¿lo veis? That explains why the songstress was so often with Luis. I understand. It all makes sense now. I had wondered why a member of the Prince's own guard would fall in with Luis. You have done well to execute the rebel. I am sure that His late Majesty and His Highness must be pleased. And of course, the Sanctus Church recognizes your divine relic. Thank you. You must be the Lady Hulkenberg. The day His Highness was attacked, I heard you fought harder than any other. Your blade even struck the back of the blackguard who did it. Of all his defenders, you came closest to avenging the prince. Tío, va a ser... Es que no, porque Forden tiene que ser viejo, ¿no? Digo, va a ser Forden el que tenga la puta marca en la espalda, tío. Where you faltered then, you triumphed today. Algo no cuadra. Is obvio. The matter? Oh, no. Now, this lance. The Sanctus Church will confiscate it for now. A lance capable of killing the tournament's candidates would only sow panic and chaos. Yes. As you wish. We brought it as an offering anyway. Indeed. You may step down now. De todo lo que podía pasar, ha salido de una manera que no me esperaba en absoluto, tío. Honestamente, Think you can just walk away, do ya? You owe us a moment or three. Right. Por fin he derrotado a mi archienemigo Luis. Con esto se romperá la maldición del príncipe. ¿No vais a mirar el... ¿No vais a mirar el espejito mágico que tenéis? So you lot were working against us from the start. And you right along with them, Lady Juna. What was your motive? Why did you kill Lord Luis? Porque es un hijo de puta. If this was truly a matter of justice and not simply petty revenge, then we owe it to them Pues to dile lo del explain príncipe, why venga, you did, explícaselo. Captain. Dale. Do you not agree? Es hora de contar la verdad. Go I am sorry if I'm overstepping my mark. No, you... We have Cuéntales. sought to save the rightful heir to the throne. To break the curse afflicting His Highness the Prince. What's Claro, estos no saben que está vivo, ¿no? He's dead, mate. Wait, he is dead. He's dead, all right. You lot will need a better story than that if you don't want to get cut. He had to be declared dead in order to protect him. Though he lives, he is bedridden, cursed by magic. Mira, como al final Luis sea el bueno
Y el príncipe ahora cuando se despierte sea una especie de reencarnación de un dios o no sé qué polla. Si el boss final del juego sea el puto príncipe, hago un triple mortal hacia atrás, ¿eh? And the only way left to undo that curse? Those of us who wanted the prince restored formed a secret faction. And I was a spy in its service. I cannot expect you to understand all this immediately. You did this for the prince. His father, the king, was a coward, a puppet of Forden. It was because of him that this country rotted from the inside. And for his son, for his bloody, useless corpse of a son, what made you think his life was worth more than Count Luis? Worth more? I thought you two hated when people tell you any life weighs more than another. I myself have never met His Highness, nor do I know what sort of person he is. But Despite our many differences of tribe and status, we still banded together. Through them, I saw the possibility of a world Me encanta porque ha venido el Neuras solo para esta charla. Ha venido. Hola, buenas. Vengo a escuchar la conversación. Besides, when Luis talked about burning down my island, I thought I saw the shock and despair on your faces too. Look, you two. Was Luis really a master worth your trust? I think it's worth listening to your hearts now. Even the doubts. I know we'd be happy to have you. Hold a moment. These two were Luis's right-hand men. No, their hearts are as loyal as any of ours. They but served another master. Lady Juna. Los dos no se van a unir. I couldn't protect Basilio when it mattered most. They put him through so much for their sodden igniter experiments, and now protecting him's all I've got. Del. Maybe it is time to step back. Get away from this bloody business. Count Luis gave us a dream to fight for, but I suppose it was the kind that doesn't feel right after you wake. So, we're drifters now. Maybe we'll open up that restaurant after all, eh? Look, I'm not the smart one, you lot know that, so I don't know whether to punch you or thank you. I've never been this confused in all my life. Es muy tonto, Basilio, de verdad. Damn it, I just don't get it. Damn it. Basilio, que no entiendes, compañero. No es tan complicado de entender, ¿eh? Eso quiero decir, puedo entender que tú tengas un conflicto interno, pero no es tan difícil de entender, ¿eh, Basilio? Oh, Del, wait! You mean all that about the restaurant, yeah? Se nos va a morir el tonto, ¿verdad? You were feeling. I'm sorry this was all I could. Ah, Captain, let us tarry no more. We must check. Venga, yes, venga. You're right. That should have lifted the curse. Pero no va a ser el caso, ¿no? ¿O sí? Sigue igual. What's going on? Porque no fue él. O no está muerto. Calm down, everyone. We don't want to yell about this in public. ¿No fue él o no está muerto? His Highness still suffers under the curse. Porque además, con lo de Luis diciendo no habéis conseguido nada, creo que Luis también estaba buscando quién. Por eso Luis leía tanta magia, porque también estaba buscando quién había hecho lo del príncipe, seguramente. Igual va por ahí. Maybe we killed a fake, like his body double. No, there's no way that wasn't Luis. And Luis would have nothing to gain from faking his death, surely. After all, it put the lance in Forden's hands. Knowing all that, might the curse have been cast by someone else in time? But that would mean we killed an innocent person. That bastard was no innocent. He destroyed my home. He murdered the king. True enough, old boy. But that's not why we were out to kill the chap. He said it himself, that killing him accomplished nothing. Yet he had the formula for the curse in his possession. Surely that marks his guilt? Podía estar buscando la respuesta igual que vosotros. Even so, there remains a modicum of doubt in the matter. Perhaps Luis was researching the curse for another reason. Porque realmente fue Forden o If he algo was así. framed, it is possible he aimed to clear his name. Cuando vio la fórmula, Rela dijo que era un mero esbozo escrito de memoria.
Lo que significa que no fue concebida como una fórmula, sino que era un boceto de Luis. Eso prueba que estaba buscando un modo de demostrar su inocencia. But if it wasn't Luis, who else could have? Forden. That night, His Highness the Prince was already fleeing when I arrived at the scene. I encountered the assailant as I sought to protect His Highness. I pursued and slashed across their back. Right. I remember Forden mentioned something about that. Is there... Fie! No, I can recall nothing else. No other clues. Venga, ¿qué? Yet... No. Y Forden lo sabía. No me jodas. No me jodas que... First time I have recounted the particular... I told the investigators only that I failed to capture the culprit. O sea, que fue Forden. Yes, he told a story that none but the culprit could attest to. ¿Me estás diciendo que esto es verdad? Forden know? Me estás quizás se lo dijo el culpable. Puede ser que el culpable trabajara para él y se lo contara. Que sea él, además, que fuera el pavo ese que ha mirado... Porque tenía un acento muy específico. El pavo este de Forden que ha mirado que estaba muerto, Luis. Que no se le veía la cara. Como en la cinemática esta, que no se le ve la cara también. Pero vamos, es increíblemente estúpido que Forden lo diga en voz alta. Rollo, súper específico, ¿eh? Le cortaste en la espalda. Que lo diga en voz alta. Súper específico, ¿sabes? Maybe he heard it. If so, then Forden could be one of the conspirators behind the attack, or perhaps solely responsible for it. I say, you don't think... Yes, claramente. You do realize he's the sanctifex of the entire dashed ¿Cómo que el Papa church? es el malo después de todo? No me lo puedo creer. Nay, but that does not make it impossible. It wasn't long after the prince's passing that His Majesty named Sanctism the state religion. If not for the matter concerning the king's magic, Forden's claim to the throne would have been unshakable. Sounds like motive enough to... We have to find out, even if it's remotely possible. We'll need that divine lance back, too. It's not something we want in Forden's hands. Hey, I'm going to go talk to my sister. She's bound to be somewhere in the city for the saints to... Me pregunto si la hermana lo sabe. Es que me podría ver como su hermano... Es que no lo van a hacer. Pero me podría ver como alguien... Parece bueno, pero es malo, ¿sabes? Sister, I should explain. ¿Qué ha pasado hoy? Is it safe for you to come to such a public place? Ya, porque no podemos hablar en nuestra nave. What? No, it's fine. It's not like we... That's not what I meant. You're the songstress, remember? Yes. I know we talked before about the loophole in the king's protective magic. But I never... And that lance you presented... We didn't mean for it to be such a spectacle. It didn't exactly go according to plan. But at least we kept a tyrant off the throne. And that's why I was wondering if I could ask you something. About Sanctifex Forden. Because... Well, now that Luis is out of the picture, we know who's got the best chance. A man as powerful as him, well, you know how it is. Tuna, are you seriously trying to dig up dirt on Sanctifex Forden? Yes. On Saints' Day of all days? Sí, sin duda. Oh, loosen up a bit. You can't deny that, especially about the night of the attack. Asking how anyone could sneak into the castle, let alone get to the prince. Remember when those rumors started? Father was on edge for days. I remember even when I hadn't said anything. I don't suppose you ever heard if there was any truth to that. Sigo pensando que esta tía puede ser mala, ¿eh? Pero porque siempre me suelen gustar los giros, ¿sabes? Que no te lo esperes, que a mí me parezca bueno y luego te cuente por qué es malo y todo el rollo. Algo se huele, ¿eh? Sorry, I was talking with one of our allies, Hulkenberg. She said Forden mentioned something he couldn't have known. Unlikely as it is. If it turns out Forden was involved. Ha dicho, mencionó algo que no podía saber. No ha dicho qué era, ¿eh? Lo digo por si ahora ella... Por si ahora ella dice lo que es. And you're the eldest daughter of House Cygnus, a Sanctist family. The people would see you as an accomplice to a man who had a hand in killing the... I couldn't bear to let that happen. Then, suppose His Eminence Forden were guilty of such sin. What do you mean? Well, I was but a girl of only 12 years. Vale. What? Sister? Nothing.
I'm fine. If a tad overworked. All these new developments and tragic events. Esto va a ser algo, ¿verdad? Sister, I'll be fine. Really. I'm sorry you had to see me like that. If I am to be the people's saint, maybe I'll hold off on the harder drinks today. It's been a long time since we could spend some simple time together like this. It's like... I'll see you again soon. Esto huele un poco a culo, ¿eh? O sea que claramente va a ser el malo. Rela no le ha contado casi nada a Yuna. ¿Qué remedio? Si Rela no coopera, habrá que sacar la verdad Forden mañana. Sé que no para de darle vueltas a todos, pero voy a descansar. Te necesitamos en plena forma mañana. Tenía que haber grabado a todo esto. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Y el príncipe, por lo que vimos, es un Elda. Porque no tenía cuernos, ¿no? ¿O sí? Para nada, para nada. Visto lo visto, para nada. Para nada los Elda van a ser los antiguos humanos, vaya, o sea, nosotros, vaya, las personas del mundo antiguo. Además se llaman Elda, que sería como Elder en inglés, ¿sabes? Los antiguos, verás. Por eso son los únicos que son normales. Looks like Dracodios hasn't left his side. Ah, qué perro es, ¿eh? Today is a day of great celebration. A day to offer up Luis is dead. The royal family's murderer has been put to justice. Now much of the kingdom's trust lies with me. I would not see further bloodshed in endless, futile conflict. He's talking as if the race is already over. What about deciding the winner? All but a formality now, isn't it? His Eminence has the overwhelming majority on his side. No. He would end the tournament here and now. Venga, sal y dile. So he's just going to call the race while he's ahead? But the throne's decided by the king, not this Forden only had to abide by that when he had Luis to compete with. If he Hey, the game's not over yet, you cocky bastard! We only seek to submit to the will of the people. Forden for the throne! Hail, His Majesty! No. Damn him. Sal, coño. The people already believe him. Let's go. Venga. Now? Are you out of your mind? If he's going to keep it close to hand, we'll never have a chance to swap it out. We'll have to take it by force. Boys. We have no If there really is no other way. Vaya. So you were after this lance all along? Loyalists indeed. How many more candidates must die by... His smuggler is horrific, distorted. It's sickening. No se podía saber nada de esto, What did you? How dare you, you pagan wretch! You would steal this holy lance for your own vile ends. Assassins. Then we're in good company. That night, you were the one behind the attack on His Royal Highness. You framed Luis for your crime and banished him from the palace. Do you deny it? Precisely the sort of baseless claims I'd expect from desperate sinners. Baseless, is it? In that case, shall we produce proof of your treason? You waste your breath. La gente no está viendo esto, no sé, ¿eh? The royal family is gone. Luis is dead. Only I remain. And only I am fit for the throne. Pero la gente está escuchando esto. Forden, o sea, me estoy volviendo loco. You traitor! You call His Eminence a traitor? Preposterous! The sanctified... Your Majesty Forden, punishment to the disloyal. Madre de Cristo bendito, ¿eh? Behold, the flock has spoken. El rebaño se pronuncia. Perfecto. Perfecto. To be executed. Before you die, know that I am in your debt for killing Luis and handing me the crown.
What the hell's going on? I thought the prince's curse was supposed to be off. It's clearly not. The prince's assassination, the whole lot. It was all the Sanctists. It was all that bastard pulling the strings from the start. Wait. What? You! Identify your... Oh, no, verás. ¿Era Luis? Es Luis. Me parto. Te tienes que reír, ¿eh? Who are you? We're at a festival. Vaya. ¿Quién Should será? we not be festive? ¿Quién será con esa voz? I've come to meet you, Forden. Luis. Impossible. How could you have survived? Not that it matters. It falls to me to finish the job, then. Es de mentira esta. Coming here sealed your fate. Hell awaits, and this time I'll Esta make es de sure mentira. you Le ha dado el stay cambiazo a there. él, ¿no? Face your divine punishment. Esta es de mentira. La cambió en su momento. No se veía venir, ¿eh? Le tenía que hacer creer que era la de verdad. But why? It appears your sins outweigh mine. What have you done? That lance is counterfeit, just like you. No se podía ver venir tampoco, ¿eh? This is the true lance. You snake, Luis. Ahora a ver cómo explican qué ha pasado. O sea, quiero decir, cómo es que lo matamos, pero no se ha muerto. Claramente el que fue a decir es el cadáver. Era del otro, ¿no? Pero bueno. Kill Sanctifex Forden. Yes. No. Impossible. Nothing to see here. The festival. Del, Lord Luis is alive. What's going on? No lo sé, tío. Good people, you have heard the truth with your own ears. Forden was the vile mastermind behind the prince's assassination. For casting his sins upon me, for seeking to usurp the throne, I have passed due judgment. A tainted Sanctifex is unfit to rule. Pues igual Luis tiene razón, no lo sé. No sé, What's the ¿no? matter? You seem lost for words. In a Tem. sense, yes. En cierto sentido, era una copia. Then how? How are you alive? Forden's attendant. Vaya. What the fuck? Zorba? Pero el puto Zorba. Oh, no. Ah, bueno. Ha matado a dos random porque le ha apetecido. O sea, Back que at the no. Grand Cathedral, I ordered the dead to recover my body if the need arose. I had always intended for Forden to die by my hand, and the first step in his downfall was Zorba's infiltration. Impossible. The lance pierced you through your... It did indeed. And frankly, I'm still impressed. Few could land such a decisive blow against me. But I'm afraid fate was on my side. Mortal anatomy is my speciality. I knew at first glance that the wound was deep, but the heart was intact. So I devised a plan. I would proclaim his death and deceive both Forden and his Y con el flock. cadáver se lo llevó él también. After that, it was simply a matter of magically regenerating his flesh overnight. Ah, bueno. Only a fool would expect him to die in such a place. Claro, sí. Solo un idiota pensaría que atravesarle el corazón con una puta lanza sería suficiente para matarle, por supuesto. Y que tú dijeras, está muerto, y el cadáver, rollo, Forden diría, no, traedme el cadáver. O llevarlo a este sitio, o algo así. Pero, ok, venga, me lo creo. I could have emerged as soon as I'd healed. But where's the theater in that? Today is a day of celebration. The least I could do is offer a fitting death at... Why do you have the real lance? Wasn't it supposed to have gone to Forden? Wee bit slow on the uptake, eh?
I just told you. Pero I was ¿cómo guardáis present esta in puta inspection. lanza? ¿Habláis de It was guardar la hardly a lanza? difficult task to swap out your counterfeit. Habláis de guardar la lanza como si fuera la cosa más fácil del mundo, pero tú estás viendo la lanza. ¿No la podéis hacer pequeña ni hacer que desaparezca? So you knew the truth of it? No. A holy lance, a convincing prop. What does it matter? Had I truly died, it would simply indicate that I was never fit for my ambition. Power is the only true arbiter. Behold the proof. Forden lies dead. You let us do as we pleased, even knowing the risks. Indulge me a question. You stole the magic formula from me. Surely you soon learned that it was useless. That's why you then resorted to killing the caster. You were desperate to lift the spell. In other words, the curse is victim. For that reason, you sought to kill me even amidst this competition, even with the difficulty of the king's magic in your way. Deberías mirar instantáneamente el espejo para ver si está vivo el príncipe, si se ha despertado el príncipe, porque si no se ha despertado, todavía no se ha matado al que lo ha hecho. Que al final será el gilipollas del Zorba, verás. So, his venerable heart, where is he? Please, spare us. Venga, es el momento de que se muera el zorro. Stop! Leave them be! Es el momento de que se muera el Paripus. How quickly the Sanctus break rank and flee. Their flock left to die. This is Sanctism. No! Stop him! Don't! Va a ser el pequeño. Out of the way! A ver, se veía venir. Why? Go! Run! Right. Come now. Thank you. You protect them. Yet what value do they have to you? It's not that! This is just wrong! It's wrong, me lords! I see. So even you two faltered. ¿Podéis ayudar o qué? ¿No vamos a ir a ayudar? Ya le va a proteger el pequeño porque en su momento no pudo y tiene que morirse para que este se enfade, bla bla bla. Lo que dije que pasaría, pues eso. Y por eso va a ser un berserker. Wake up! I get it now. Only fair thing in this world is power. With it you can take whatever you want. No tendría ni que dejarle hablar. Tendría que morirse sin más. Porque tú ya sabes sus convicciones, te las ha dicho muchas veces. Y sabes por qué te ha protegido. ¿Sabes? No hace falta que te diga todo esto porque tú ya lo sabes como jugador, porque lo has visto. Has visto lo que él quería, ¿sabes? I've been an idiot. Sorry about that. Stop talking, Del. I see it, you know. Our little diner. Music in the air. It's grand. Look after Lady Juna. Huh? Hey.
Tell? Va a estar super broken el Berserk, verás. Tiene que serlo, es que tiene que ser un Berserk. Es lo que nos falta, tío. No hay ninguna clase que sea así. See what Brotherhood earned them. Lord Louis. That's what it all comes down to for you, yeah? Doesn't matter what you were born into, there's fairness in that. We thought that if you had a proper strong fella on top, he'd be able to put a stop to all the meaningless discrimination. But we had it wrong. You're no ray of hope. It doesn't matter to you. Killing anyone, it doesn't make you feel unclean. You're the kind of cold-blooded bastards we hate more than anything! Do not concern yourself with this peon, Lord Luis. With my newfound power, I shall tear them Mi recién hallado from poder. Ah, que tiene más poder ahora de gratis. This way! Step aside. You have important work to do. Pero pelead. Hey! Seize the criminals Era un momento increíble para que Basilio se transformara. Era un momento espectacular. Tenía que haber sido ahora. We didn't do it, but we... Shut up! What about Tell? You saw what that bastard did to him! I will not let you die in vain. What? Your brother didn't do this so you could get yourself killed. For now... Era un buen momento. Era un momento increíble cuando se ha levantado y ha dicho todo eso, tío. Le tenía que haber mirado a ellos y decir, hostia, sé lo que... O sea, sé cómo peleáis, os he visto pelear, yo también puedo, ¿sabes? Come, make haste. Era un momento increíble porque no lo ha hecho ahora, hermano. Era espectacular, podías haberlo hecho ahora, tío. Oh. It went about as well as could be expected. We wanted something nicer for his grave, but they told us something like that's reserved for Sanctus tradition. Tenemos una tumba más bonita. Oye, ¿y si nos llevamos el puto cadáver y tenemos una máquina que nos teletransporta y lo enterramos donde nos salga de la punta de la polla? Pregunto, ¿eh? You can expect little else in Altabri. We've just gotten ourselves out of the public eye. If we had gone as a group... I wish we could have mourned him at his home. It had to... I hear the Parapists typically prefer a more joyful send-off. It's alright. Us soldier kids could never afford to beat the fact that you were there, Lady Juna. Basilio. Best to leave him be for a while. By the way, have you checked the Farsight mirror? Unfortunately, it still hasn't lifted. Se veía venir. But Forden brazenly admitted that he had been the mastermind. Someone must have cast it at Forden's command. Unless we can find and kill them in time. We've more pressing problems at hand, don't we? Now Luis knows the prince is alive. The village is deep in the forest. It's not an easy place to find, even if you're looking. Vale. But even if we sought the real culprit... If I might make a suggestion, perhaps we should visit my sister again. But that's tomorrow's concern. Algo pasa con su hermana, Algo... Su hermana sabe muchas cosas. Era muy joven, dijo entonces, pero algo huele un poco a culo, What? Oh, look at you, kid. You look near dead yourself. Seems you made it out in one piece, though. Are you alive? Don't tell me you pulled some bloody trick. Just... Basilio, sorry. From here on, you're taking the lead. But why? I can't without you. Tell, I only made it this... Don't give me that. You're the strong one. Me, I never knew where I was going. Basilio, protect the weak. Swear you'll do it, not for me, but for yourself. Tell... Don't give me that look. Well, this one's good. Ojo, ¿se va a transformar ahora? Let's hear it, Basilio.
You fight. But why? Pero Berserk no le pegaría ahora, ¿no? Porque va a ser un protector. Está guapo también, lo han hecho bien. Me habría gustado más antes de absoluta furia y rabia, pero a ver cómo lo hacen. Se ha visto alterada. Cuidado, Es que con el hacha parece un Berserk, ¿no? It's back to the starting line. This time I'll lead. Ardell entrusted me with this chance. I've got to show him I've got this. Thank you. Thou hast chosen a noble parting. Porque si ahora cambiara y fuera como protector, pero claro. Star, whose light reveals the king's own path. Henceforth, thy fears and insecurities are thy light. Pero eso es Gutenberg. See you around, Dell. Va a ser Berserk, ¿no? Sí, ¿no? Thank goodness! You're finally awake. You were passed out. Don't scare me like that. Not that I can blame you. After all that's happened. Sir Basilio, there's magla flowing through him. I think it's the same as our power. It's you lot from before. They want to pay their respects for Fidelio. Thank you. Thank you so very much. Ardell. Funny, innit? Maybe this world's not so bad. Thanks. El fortachón con un juramento fraternal se ha convertido en tu aliado. Debe ser Berserk. Quiero mirarlo, tío. By God, what in the world is that, lads? It struck down Santifex Forden right before our eyes. And Luis made sure it was a bloody spectacle, before an audience even. We must devise a plan. Ya ni me acordaba de esta peña, Even if Luis does not sway our supporters, they may lose faith. Before all else, we must choose a successor. I think. ¿El notas este va a ser? I have brought her here. You requested an audience? Rella, we must ask your support. Let me be direct. Bueno. This girl? She is your plan? Have you gone mad? I reject this proposal. See sense. Strength alone means nothing. And with... Rella, will Well... You are wise beyond your years, Rella. Surely you understand. The people would flock to a saint who dwells among her people. Already many would rejoice to Quieren a alguien see que puedan you. controlar, vaya. ¿Qué va a hacer, tío? This is all rather sudden. Of course, you would have our full support. Naturally, we will make arrangements. Even so, I am unfit to be queen. Ah, vale. Allow me to clarify. This is not exactly a request. Well... Vaya, esta sí que no me la vi venir tampoco. Hey,
Sounds like we've got big news. Grupo de I figured they'd santistas. shove someone up to take Forden's place. But where it is... Va a flipar Yuna, tú. The mourning for Forden's barely started, and they're already lining up his successor. They're getting careless. Though, But... say St. Rella wins against Louise, becomes proper queen and all gets to do what she wants. No, this can't be her own decision. Just the idea of being queen would put her stomach in knots. The politicians must be trying to make her their puppet. Perhaps it was an order she could Bueno, not tío, refuse. que se haga la tonta, que diga, sí, sí, vale, yo haré lo que queráis, tal. Y cuando sea reina, que haga lo que le salga del toto. ¿No? No puede. No tiene el control de la gente. O sea, no va, si gana el voto popular y de verdad la gente está con ella, una vez que tenga el poder, que diga, por cierto, son unos hijos de puta This estos. isn't good. Probably not the best time to talk to her. But that's got to mean they're keeping the tournament going, right? either way, I don't like it. This is all if Louise and the Sanctus Church are trying to reclaim the status quo as the two pillars, after all, just lifting the curse isn't going to be enough to restore the prince to the throne. Indeed. Luis versus Rella. Frontrunner and runner-up with no ties to the royal family between them. His Highness himself will have to win this battle on the faith of the people, or his claim to the crown will never be acknowledged. Besides which, Luis now knows that His Highness lives. His whereabouts have... So many obstacles. Necesitamos conseguir más apoyos para el príncipe mientras buscamos el verdadero culpable de la maldición. Sería la forma más eficiente de avanzar. I know one way to keep a VIP protected. Vale. We use a body double. What? You're supposed to be a dead ringer for the prince, yeah? Vaya. Me pone una peluca. He pretends to be the prince. That's absurd. You realize it's a capital offense to impersonate royalty. Pero los ojos no son iguales, ¿no? I don't think it's a bad idea. Do you not get how dangerous this is? Adzel was right about you being mental. I think we could pull it off, though. The prince has been gone ages. Nobody's in a position to point out Wait, just think about this. He's elder. The royal family's Pero el Clamar, and príncipe have tiene been for cuernos. If I may. His Highness the Prince lacks the Clamar horns. Some rumors suggested 'twas not some miraculous Vaya, feature vaya. of the prince alone, but a mark of elden blood. Vaya. I've heard no confirmation either way myself, but at the very least, 'tis a tale any aristocrat is bound to have heard in past. In other words, with an elder claiming the prince's name and a known royal knight to vouchsafe him. Of course, all this means little, unless our double himself is willing. What say you? I am the prince. Even this doesn't get to you? Your resolve has been challenged many times over, and never have you strayed. Good. Then Bueno, we declare ourselves okay. tomorrow, where this announcement's going to take place. ¿Por Seems qué no? like the optimal place to make sure we're heard. ¿Ya total? Right then. Looks like I'll have to give the old girl a polish worthy of a prince. My cue as well. From here on, it's nose to the grindstone. Lo va a cambiar para que volemos. Can we talk? Vete a saber qué puede ocurrir. Cuando acabemos con las compras en la ciudad, habrá que pensar en mañana. Y no olvides que estos monjes soldados nos tienen el punto de mira. Vale, vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí porque, Jesus Christ, la de cosas que han pasado. Buen episodio, la verdad. Han pasado muchas cosas que no me esperaba. Ok. Es que no sé, es que te juro, no sé por dónde coño va este juego en temas de historia, os lo prometo. No tengo ni idea por dónde va. Ni puta idea.